El avatar del rey. Capítulo 711. Todas las fuerzas aniquiladas. Todos podían ver cuán peligrosa era la situación. Oulimeus quería rescatarlo, pero les faltaba la fuerza para hacerlo. Los que estaban más lejos no podrían llegar a tiempo. Los que estaban más cerca habían sido arrastrados por el ataque de Tanrou y estaban tratando de orientarse. Su postura había sido destruida. El movimiento de balanceo también se podía sentir, lo que dificultaba que los jugadores movieran con precisión. ¿Interrumpir? Eso sería completamente imposible. A partir de ahora, solo podían esperar y ver si Zhao Yuze podía escapar por su cuenta. Después de ver al Battle Mage enemigo cargar y luego ser empujado hacia atrás por Cloud Grasping Fist, Oulimeus se sintió iluminado. Los jugadores del mismo grupo no podían lastimarse entre sí, por lo que Cloud Grasping Fist no podía usarse para hacer retroceder a un aliado. Ese Battle Mage debe haber sido expulsado del grupo temporalmente. Como resultado, West Riding Win le dijo a los maestros Ki de su altura aullante que se apresuraran y lo llevaran hacia atrás, mientras que también pateaba la escena brumosa de Zhao Yuze del grupo. Hacia Scene había sido secuestrado por Cloud Grasping Fist. Antes de que aterrizara en el suelo, un fuego sagrado fue arrojado sobre su cuerpo. Teletransportarse ya no sería posible. Habiendo sido silenciado, su personaje solo pudo realizar ataques y maniobras básicas. Los elementalistas buscaban velocidad de lanzamiento, no velocidad de ataque. Si un elementalista realmente comenzara de golpear a un enemigo con su bastón, el ataque del elementalista no se vería como si se estuviera moviendo en cámara lenta, pero fue lo suficientemente lento como para que las clases cuerpo a cuerpo se sintieran incómodas. Las clases cuerpo a cuerpo, incluso aquellas que usaban armas de velocidad de ataque más lenta como grandes espadas y lanzas, tendían a valorar la velocidad de ataque en otros equipos, por lo que ninguna de ellas sería tan lenta como un elementalista agitando su bastón. Sin embargo, Zhao Yuze era un jugador profesional. No importa cuánta confianza tuviera en sus propias habilidades, como elementalista, no podía estar completamente desprevenido para una pelea de combate cuerpo a cuerpo. En el instante en que fue agarrado por Cloud Grasping Fist y quemado por Sacred Fire, cambió decisivamente las armas de un bastón lento a una varita mágica mucho más ágil. La diferencia de velocidad se podía ver visiblemente. Con un clic de su mouse, Hacia Scene aterrizó de manera dominante en el suelo y tembló. Zhao Yuze escuchó al señor iluminado hablar con un tono de asombro. De ninguna manera, mejor novato. La palma de la flor que cae es una habilidad también. ¿No sabes lo que hace Sacred Fire? Esta vez, la cara de Zhao Yuze en realidad se puso roja. Sí, en ese instante, su cerebro se había convertido en papilla. Solo había estado pensando en los métodos que podría usar para escapar de una batalla cuerpo a cuerpo, así que cambió su ar. Luego, hizo el movimiento de una palma de flor que cae para tratar de alejar a los enemigos que tenía enfrente. Se había olvidado por completo del efecto de control de multitudes de Sacred Fire. Sacred Fire selló todas las habilidades, a diferencia de la habilidad elementalista Magic Shackles, que solo selló las habilidades relacionadas con la magia. No tuvo ningún efecto sobre las habilidades físicas. Este error de Zhao Yuze había sido simplemente porque su cerebro tenía un cortocircuito, no porque mezcló las dos habilidades. Cuando trató de realizar Falling Flower Palm, obviamente fracasó. Lo único que salió de su carácter fue un temblor de aspecto estúpido. Peor aún, el otro lado había visto completamente a través de sus intenciones, en medio de la fuerte risa, Hacia Scene cayó al suelo. Debido a este error, Zhao Yuze estaba tan avergonzado que no podía concentrarse. El Battle Mage de Tanrou usó un Circle Swing y arrojó Hacia Scene al suelo. Todo el mundo lo rodeó. Sus manos y pies volando por todas partes. Zhao Yuze recibió la notificación de que West Riding Win lo había echado del grupo. Sin embargo, no entendió mal la acción y adivinó las intenciones de West Riding Win. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, Hacia Scene ya estaba rodeado de jugadores. Puño agarrador de nubes no podía atravesar enemigos. ¿Cómo se las arreglarían para agarrarlo? Zhao Yuze intentó una última lucha y balanceó su varita mágica. Los jugadores tenían un control total sobre sus ataques normales. Cuando la escena nebulosa de Zhao Yuze balanceó su varita, parecía que había venido de un mago de batalla. Por supuesto, un ataque normal no tenía el poder o la prioridad de una habilidad, pero aún podía golpear los pies de las personas. Desafortunadamente, solo había comenzado su swing, cuando el Battle Mage de Tanrou apuñaló el suelo, bloqueándolo. Este Battle Mage no era débil en absoluto. Zhao Yuze se había decidido demasiado tarde.
Las armas enemigas llovieron sobre él y murió instantáneamente. Desde la perspectiva de su fantasma, vio a esos tipos apresurarse para agarrar su equipo caído. En cuanto a Owlin Ace, sus maestros Ki acababan de llegar al frente del grupo, pero no podían ver a su objetivo en absoluto. West Riddimuin sacudió su brazo y Owlin Ace cargó, pero para Zhao Yuze se acabó, todo había terminado. ¿Cómo podía tener la cara para levantarse y luchar de nuevo? Solo podía culparse a sí mismo por ser demasiado arrogante y no tomarse el juego lo suficientemente en serio. Zhao Yuze se desconectó. Su personaje no revivió en absoluto. Este personaje no era suyo. Pertenecía al club. Después de usarlo, tendría que devolverlo a West Riddimuin. Originalmente quería usar su tiempo de vacaciones y lucirse en el juego, pero ¿quién hubiera pensado que las cosas saldrían tan mal? Ya había muerto 2 veces, de todos esos jugadores de Owlin Egg, ¿cuál de ellos había muerto 2 veces hoy? Zhao Yuze ya no quería lucirse en el juego. Jugar con sus fans solo lo haría sentir más avergonzado. Incluso no estaba seguro de cómo debía devolver esta tarjeta de cuenta. ¿Cómo lo mirarían esas personas en el estudio del gremio? Zhao Yuze miró inexpresivamente la pantalla de su computadora. Owlin Egg parecía haberse vuelto loco. Yeshiru inmediatamente ordenó a todos. Lucha un poco y luego retírate. Veamos si se van o no. Su retirada anterior había creado cierta distancia entre Avenli Justice y Owlin Ace, pero ahora que Owlin Ace estaba cargando contra ellos nuevamente, pensaron de la misma manera que los otros 3 gremios y se defendieron un poco antes de retirarse. Owlin Ace cargó hacia el frente e inmediatamente vio el cadáver de Aciescene tirado en el suelo. Muchos de los fans leales estaban furiosos. West Riddimuin revisó su lista de amigos. El pequeño camarada Zhao se había desconectado desde entonces. Parecía que el golpe a su orgullo no fue leve. West Riddimuin no pudo evitar que sus jugadores se pusieran furiosos. No tenía nada que ver con los beneficios, sino con su honor. El jugador de su equipo había sido asesinado. Todos querían venganza. Suspiro, qué terrible pérdida, West Riddimuin suspiró para sí mismo. Solo podía ver cómo sus tropas atacó airadamente a Avenli Justice por venganza. En este momento, también notó que Conquering Clouds, Radiant y Parade habían comenzado a moverse. Por supuesto. Pensaron que Owlin Ace simplemente se lanzaría y se iría. Por supuesto, los dejarían ir en silencio, pero Owlin Ace se negó a descansar en contra de Avenli Justice. Como aliados, ¿cómo podrían quedarse quietos y seguir mirando? Los líderes del gremio habían dado las órdenes y sus tropas comenzaron a moverse y... Pasó media hora. Zhao Yuze todavía estaba mirando fijamente su pantalla. No era como si nunca hubiera sufrido una pérdida antes, pero nunca se había sentido tan miserable. El juego debería haber sido un lugar pausado, pero ¿por qué perdió la cara? Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, de repente escuchó un golpe en su puerta. Zhao Yuze se despertó y confirmó que era su puerta. Durante el descanso, al club no le importó que el jugador se quedara en los dormitorios proporcionados. Sin embargo, la mayoría de los jugadores optaron por irse, ya fuera para sus familias o para viajar. Incluso aquellos que todavía querían jugar a Glory podrían no quedarse en el club. En Teamuin Owl, además de él, no había otros jugadores aquí. ¿Quién llamaría a su puerta? Zhao Yuze abrió la puerta y vio al líder del gremio West Riddimuin. De inmediato se quedó en silencio. West Riddimuin tuvo que reunir el coraje para llamar a la puerta de Zhao Yuze. Zhao Yuze permaneció desconectado y nunca volvió a conectarse. West Riddimuin podía imaginar cómo se sentía en ese momento, pero sentía que debía venir. A pesar de que su departamento de gremio no necesitaba preocuparse por la condición o el crecimiento de un jugador profesional, West Riddimuin seguía siendo un leal fanático del Teamuin Owl. El mejor novato de su equipo había recibido un golpe realmente duro. Él estaba en el área, por lo que no ignoraría el problema y en su lugar fue a consolarlo, especialmente porque sabía que no había otros jugadores además de Zhao Yuze. Cuando abrió la puerta, Zhao Yuze realmente estaba deprimido. Era como si él no fuera la misma persona, que había venido corriendo hacia él esa mañana de muy buen humor. Vi que te desconectaste y nunca volviste a conectar, así que vine a ver cómo estabas. Dijo Riddimuin. ¿Cuál es la situación allá? Preguntó Zhao Yuze. Víctimas extremadamente numerosas. West Riddimuin le dijo la verdad. Zhao Yuze ya no estaba allí. Los 4 gremios se habían unido. ¿Cómo podría resistir Owlin Ace? Más aún cuando muy pocos de ellos todavía tenían la cabeza fría.
Al final, las tropas de Oulimate fueron completamente aniquiladas. El gran número de bajas fue en realidad un eufemismo. Zhao Yuze no hizo más preguntas. De repente se quedó en blanco de nuevo. Parecía haber olvidado que West Riding Wing todavía estaba en su habitación. West Riding Wing tosió para interrumpir el incómodo silencio. No es gran cosa. Sucede en el juego todo el tiempo. Además, estábamos en contra de 4 gremios aliados e incluso un demonio como IEQ. Por no hablar de nuestros Oulimates, incluso los 3 grandes gremios habrían sido fácilmente aplastados. West Riding Wing dijo para aliviar la vergüenza en el corazón de Zhao Yuze. Podía decir que este mejor novato corrió al juego pensando que era invencible. Luego, terminó muriendo 2 veces. Lo habían señalado la primera vez, pero la segunda vez, había sido el foco de un grupo enorme. Y mucho menos los jugadores profesionales, incluso los líderes de gremios como el líder del gremio de Tyrannical Ambition, Jian Yu, y Loulan Slash de Heavenly Justice, eran objetivos prioritarios. Los jugadores profesionales deberían valer incluso más que los líderes de gremios. Tú, no necesitas consolarme, Zhao Yuze no era estúpido. Podía ver a través de West Riding Wing's intenciones. West Riding Wing no quiso decir mucho. Zhao Yuze tenía grandes aspiraciones. Él tenía miedo que si decía demasiado, Zhao Yuze malinterpretaba y pensaba que lo estaba subestimando. Eso no sería bueno. Solo sigan con el buen trabajo. West Riding Ward dejó estas palabras de aliento. Él podría mediar discusiones entre miembros del gremio, pero nunca antes había brindado asesoramiento mental a jugadores profesionales. Ese Battle Mage y Brawler con ellos. ¿Quiénes eran? Parecían ser como el señor iluminado de IEQ sin etiquetas de gremio. Preguntó Zhao Yuze. Esos 2. No están usando sus cuentas reales. Ese Brawler se llama Steamed Boon Invasión. El Battle Mage se llama Soft Mist. Estos 2 han estado con IEQ desde que comenzó en el 10º servidor. West Riding Wing los había notado. Mirando sus clases, estaba seguro de que estos 2 eran definitivamente ellos. Invasión de bollos al vapor, niebla suave. Zhao Yuze tomó nota de sus nombres. Al mismo tiempo, señaló en la mesa. Esa tarjeta de cuenta, hacia escene. ¿Está bien si la sigo usando? No hay problema. No hay problema en absoluto. West Riding Wing respondió de inmediato. Capítulo 712. Las preocupaciones de la alianza. Morir en el juego había sido difícil de aceptar para Zhao Yuze, pero no fue un revés del que no pudo recuperarse. Preguntar a West Riding Wing sobre Tanrou y Steamed Boon demostró que reconocía que estos 2 jugadores no eran normales. Mantener la tarjeta de la cuenta también significaba que tampoco planeaba rendirse. Al ver cómo Zhao Yuze no se había inclinado, West Riding Wing se sintió satisfecho. Sin embargo, no estaba seguro de si debería permitir que Zhao Yuze siguiera cazando jefes salvajes con ellos. Tener la ayuda de un jugador profesional naturalmente mejoró su fuerza de manera significativa, pero Zhao Yuze solo no fue suficiente para lidiar con God IEQ y la alianza de 4 gremios. De hecho, la confrontación resultó en dañar la confianza de la futura estrella del equipo Winnow. Fue una decisión difícil de tomar. Después de dejar la habitación de Zhao Yuze y regresar a su habitación, ya podía sentir que le dolía la cabeza. A Ye Xiu no le importaba lo que estaba sucediendo en Oulimates. Arrebatar al jefe ya era una victoria. Oulimates no parecía saber lo que era bueno para ellos y había continuado atacando persistentemente, terminando en su rápida desaparición. Aunque no importaba demasiado para los gremios del club, desde una perspectiva emocional, se sentía muy bien. El equipo que soltaron los jugadores de Oulimate se esparció por el suelo. Los 4 gremios se divirtieron recogiéndolos. Con sus estados como gremios de clubes, discutir sobre quién debería obtener qué botín de guerra no tenía sentido. Cómo dividir las gotas del jefe tenía una mayor prioridad. Las 5 partes discutieron la lista de entregas y dividieron los bienes. No era posible una división perfectamente pareja, pero si una de las partes perdía un poco esta vez, esa parte la recuperaría en la próxima caza salvaje de jefes. Los 5 gremios confiaban bastante el uno en el otro ahora, por lo que era mucho más fácil ponerse de acuerdo. Luego, cada grupo regresó a la ciudad y se fue a hacer lo suyo. Sin embargo, el tema de esta batalla aún continuaba. Después de todo, esta batalla había sido un poco anormal. Por ejemplo, esta fue la primera vez que la Alianza ganó un jefe salvaje de nivel 70 de un gremio poderoso. La Alianza también derrotó a un gremio, que contó con la asistencia de un jugador profesional, y además al mejor novato. Ese gremio también se negó a rendirse y fue aniquilado.
Esta batalla hizo felices a los gremios, que normalmente solo podían cazar furtivamente, durante mucho tiempo. Esta batalla fue realmente sorprendente. Mucha gente tuvo estos pensamientos. Este día, la Alianza siguió recibiendo noticias de jefes y continuó luchando por ellos, cosechando abundantes cosechas, especialmente para los jefes salvajes de nivel 55 y 60 de bajo nivel. Esto tenía que ver con que los grandes gremios no concedían tanta importancia a los jefes salvajes de bajo nivel. Sin embargo, gremios como Parell y Radiant hicieron todo lo posible por estos jefes de nivel 55 y 60. En verdad, con el estado de desarrollo actual de estos gremios de clubes más pequeños, necesitaban estos jefes salvajes de menor nivel porque estos gremios reconocían su propia fuerza y solo hacían lo que podían hacer con esa fuerza. Si necesitaran usar materiales de jefe salvaje de nivel 70 para todo su equipo de plata, sería realmente demasiado difícil para ellos. No pudieron agarrar ninguno en el juego y nadie vendió tales materiales en el mercado. Al final, solo pudieron archivar esos planos. Como resultado, los gremios de clubes más pequeños investigaron principalmente equipos silver de gama baja. Después de todo, tenían una buena oportunidad de devorar a estos jefes salvajes de bajo nivel. A Ieshiu no podría importarle menos. Para empezar, no tenían ningún equipo silver. Por no hablar de los jefes salvajes del dominio celestial de nivel 55 y nivel 60, todavía necesitaba jefes salvajes de los servidores normales. Sin embargo, no tenía la fuerza para hacer eso ahora. Pasó un día, 2 días, una semana. Un total de 74 jefes salvajes engendraron cada semana en el dominio celestial. La Alianza pudo ganar 33 de estos jefes salvajes, un número muy impresionante. Hasta ahora, ningún gremio había alcanzado tal número. Esos 3 grandes gremios solo obtuvieron unos pocos más que los otros gremios. Ser capaz de alcanzar los 2 dígitos ya era bastante sorprendente. Sin embargo, debido a que estos 33 jefes se dividieron en 5 grupos, cada grupo solo consiguió alrededor de 6, 7 jefes salvajes cada uno, lo que estaba a la par con lo que los principales gremios generalmente obtenían cada semana. Sin embargo, para Heavenly Justice, este fue un gran avance. Además, dado que solo se generan 74 jefes salvajes cada semana, si la Alianza se llevó 33, los otros gremios deben haber obtenido mucho menos que antes. Los miembros principales de los grandes gremios tuvieron discusiones fervientes sobre este tema en el grupo de chat. La destructividad de God y EQ finalmente llegó y esta vez, tocó directamente el significado de por qué existían los gremios del club. Esto no era algo con lo que pudieran lidiar. Mientras la Alianza se robó el centro de atención y arrebató a los jefes esta semana, los miembros principales de los gremios discutieron durante una semana, pero no pudieron encontrar una solución. Solo había 2 formas de salvar esta situación. La primera forma fue dispersar la alianza del oponente. La segunda forma era salir con una fuerza que pudiera competir con la alianza. Dispersar la alianza sería demasiado difícil. Parecía prácticamente imposible al menos ahora mismo. Los gremios de la alianza reunidos por Ieshiu solían ser lamentables. En el pasado, prácticamente nunca se ganaron jefes salvajes. La alianza podría clasificarse como dar medicina a un caballo muerto. No tenían nada que perder, por lo que naturalmente estaban dispuestos a hacer esta apuesta. Después de saborear la dulce victoria, tuvieron la confianza para continuar ahora. Tal vez después de que se hicieran más fuertes, la alianza podría desmoronarse, pero eso sería en un futuro lejano. A partir de ahora, la alianza era muy estable. En cuanto a la lucha contra la alianza, los diversos gremios habían intentado hacerlo enviando más tropas. Funcionó. Después de todo, de esos 74 jefes salvajes, terminaron tomando 41, pero los resultados no fueron buenos. Había alrededor de 10 gremios capaces de luchar por jefes salvajes y tuvieron que dividir 41 jefes. Cada gremio tuvo una caída notable en las cosechas porque 33 jefes salvajes habían sido arrebatados por la fuerza. Sus soluciones no pudieron aumentar la fuerza competitiva de su respectivo gremio desde las raíces. ¿Qué más podían hacer? Pensaron en una alianza, pero todos guardaron silencio instantáneamente ante ese pensamiento. Una alianza sería demasiado difícil para ellos. Lucharon entre sí por jefes salvajes, registros de mazmorras, etc. todos los días desde la creación de Glory. El rencor acumulado entre unos y otros era infinito. De repente, tuvieron que dejar de lado su enemistad y unir sus manos. Eso no era algo que pudieran lograr con solo unas pocas palabras.
Encontrar un socio confiable fue difícil entre los gremios. Más importante aún, aliarse con sus competidores no encajaba con sus deberes como gremios del club. Incluso si sus gremios no estaban en camino de ganar los campeonatos, al menos fueron a los playoffs. Vencer a su oponente en el juego se correspondía bien con su equipo obteniendo un buen récord en la Pro Alliance. Eran diferentes de gremios como Conquering Clouds, Radiant y Parade. Estos gremios se consideraban demasiado débiles para obtener un puesto alto, pero eran demasiado orgullosos para uno bajo. ¿Vas a los playoffs? Estos gremios no tenían la habilidad. Quedarse en la alianza y no ser relegado. Habían hecho esto durante muchos años, por lo que no estaban bajo mucha presión. Para estos equipos, que leían libros a las princesas, su crecimiento fue mucho más importante que vencer a otros equipos. Para crecer, estaban de acuerdo con compartir los beneficios entre ellos. No era algo que equipos ambiciosos como Blue Rain, Sansara o Timier pudieran hacer. Para estos equipos campeones, cualquier cosa que pudiera debilitar a su oponente podría aumentar sus posibilidades de convertirse en campeones. La victoria se fue acumulando poco a poco. Robar los recursos de su oponente no fue suficiente. ¿Ahora tendrían que compartir recursos con sus oponentes? ¿Cómo podría el chat grupal no quedarse en silencio? Era posible una alianza, pero no entre ninguno de los gremios en el grupo de chat. Además de una alianza, no había demasiadas opciones. También tuvieron que competir contra los otros gremios. Si no se hizo correctamente, podrían darles a los demás la oportunidad de aprovecharlos. ¡Qué difícil! Aunque los 74 jefes salvajes habían aparecido, la semana aún no había terminado. Los diversos gremios se estaban preparando para el trabajo de la próxima semana. Radiante, Nubes Conquistadoras, Desfile y Justicia Celestial estaban de acuerdo con lo que estos gremios querían como aliados. Si pudieran aliarse con estos gremios, debilitarían a sus competidores actuales. Tampoco fueron solo uno o dos gremios pensando en eso. Radiant, Conquering Clouds y Parade de repente se hicieron muy populares. Los líderes de los gremios recibieron un mensaje personal de los líderes de los principales gremios. Debe haberse sentido bien tener a todos esos jefes esta semana. ¿Qué tal si vienes y matas jefes con nosotros? Con tu alianza de 4 gremios y IEQ, las caídas se dividen entre 5 partes, ¿verdad? Ustedes mataron a muchos jefes la semana pasada, pero el número promedio que obtuviste es regular, ¿no? Si te alías con nosotros, podemos obtener los mismos resultados, pero cada uno de nosotros obtendrá 16 jefes salvajes. ¿No es 16 un número impresionante? Se dijeron todo tipo de palabras persuasivas. Realmente eran tentadores. Solo pudieron conseguir 6, 7 jefes esta semana. Si pudieran obtener 16, 17 la próxima semana, ¿cómo podrían no ser una oferta atractiva? 16, 17 y 16, 17 y... Estos dos números dejaron a estos líderes del gremio en trance. Si pudieran conseguir entre 16 y 17 jefes salvajes cada semana, crecerían a una velocidad vertiginosa. Si bien estos líderes del gremio no sabían qué hacer, recibieron invitaciones. Ireshiu había formado un grupo QQ. ¿Cómo es? Probablemente hayas recibido muchas ofertas atractivas, ¿verdad? Ireshiu fue directo al grano. ¿No? ¿Qué ofertas? Witestream de Radiant se hizo el tonto. Sí. Un buen número de gremios están buscando aliarse con nuestra justicia celestial. Lowland Slash fue honesto. Su experiencia pasada le enseñó que era mejor ser honesto con Yeshiu. Los otros dos líderes del gremio vieron su mensaje, pero no dijeron nada. En cualquier caso, alguien ya había dicho que recibió ofertas, mientras que el otro no. Bien podrían esperar y ver qué diría Yeshiu. Yeshiu escribió una carita sonriente. Little Wite, ¿por qué finges que no lo sabes? ¿Pensaste que no recibiría una invitación? Capítulo 713. Excelente barajado de cartas de época. Witestream se sintió muy avergonzado después de ser llamado por Yeshiu y escuchar la honestidad de Lowland Slash. Después de pensarlo, no había ninguna razón para que los demás solo buscaran a Radiant. Actuar como tonto era ingenuo e infantil. Witestream no estaba seguro de qué decir en este momento. La razón por la que los agregué a este chat fue para recordarles que soporten esta terrible experiencia. Dijo Yeshiu. No pareció importarle la conducta de Witestream. ¿Cuáles son tus pensamientos? Preguntó Lowland Slash. Nada en realidad. Yeshiu sonrió, este es un buen indicador de que temen a nuestra alianza.
No tienen ningún método eficaz para tratar con nosotros, por lo que recurrieron a buscar sus propias alianzas. Para estos gremios, compartir sus ganancias es ciertamente muy doloroso para ellos. Si han elegido caminar por este camino, entonces no deben tener otros caminos para caminar. Por lo tanto, no podemos renunciar a nuestra posición ventajosa actual. Loulan Slash claramente estaba al lado de Yeshiu. Sin embargo, nuestro futuro definitivamente será más sombrío. Después de todo, aparte de nosotros, hay otros gremios del club para elegir. Es posible que dos gremios competitivos se alíen, así que necesito confirmar si todos tienen o no la confianza para continúen cooperando. Si alguno de ustedes tiene intenciones de aceptar la invitación de otro gremio, por favor dígalo. ¿Qué sentido tiene esconderse? De todos modos, quedarán expuestos la próxima vez que aparezca un jefe. Hablen ahora y podemos separarnos en buenos términos. Dijo Yeshiu. No tengo intenciones de irme. Expresó Loulan Slash. Estoy satisfecho con nuestra circunstancia actual. Confirmado Yoezikin de Conquering Cloud. Sigamos trabajando duro juntos. Dijo Paredes Martial a Warrenes. Suspiro, sería muy vergonzoso decir lo contrario, Whitestream también decidió quedarse. Yeshiu nunca lo llamó en su discurso, pero todavía había escondido el asunto, por lo que fue una bofetada en la cara. Sin embargo, la bofetada estaba justificada, por lo que no pudo decir nada al respecto. Quiero que todos reconozcan una relación de causa y efecto. Los gremios están buscando hacer algo tan doloroso como hacer alianzas debido a nuestra existencia. Si nuestra alianza se rompe, su competidor más formidable habrá desaparecido y todo volverá a la normalidad. Si eso sucediera, ya nos molestarían en buscar una alianza. Dijo Yeshiu. Tienes razón. Esta vez, Yoezikin respondió más rápido, este es probablemente el plan que han ideado los otros gremios. Es solo si permanecemos juntos que podemos evitar que se desarrolle un desastre. Si luchamos entre nosotros, en el mejor de los casos, solo poder recoger las obras. Los otros tres, incluido Whitestream, también estuvieron de acuerdo. El razonamiento de Yeshiu fue muy claro. Como líderes del gremio del club, si no pudieran comprender esta relación de causa y efecto, sus capacidades serían cuestionables. Siempre que nadie tenga dudas, eso es bueno. Sigamos con el buen trabajo la semana que viene. Dijo Yeshiu. El grupo de chat inmediatamente se quedó en silencio. La crisis se había resuelto. No importa cómo lo intentaron los otros gremios, la alianza de los 4 gremios no cedería. Incluso Whitestream, que había vacilado más al principio, no cometió un segundo error. La alianza se mantuvo unida. El resto del día les fue bien. Cuando no tenían nada que hacer, miraban tontamente con alegría su cosecha esta semana. Nunca antes habían visto una cosecha tan abundante. Yoezikin, Whitestream y Martial Warrenes también lo habían hecho excepcionalmente. Sus clubes se sorprendieron por sus logros. Después de preguntar cómo lo lograron, se dieron cuenta de lo que habían hecho estos 3 gremios. Los 3 líderes del gremio recibieron elogios de sus respectivos clubes y su salario mensual naturalmente lo reflejaría. En cuanto a Loulan Slash, él era el propietario, por lo que el éxito y los fracasos de su gremio dependían de él, lo que le ahorró muchos problemas. Mientras que algunos estaban felices, naturalmente habría otros que no lo estaban. Por ejemplo, Oulimeux tuvo resultados trágicos la semana pasada. De hecho, no lograron conseguir ni un solo jefe. Hablando de eso, Oulimeux nunca se había considerado de primera clase en términos de fuerza del gremio. Cuando competían por jefes, por lo general no tenían ventaja. En su primer día de esta semana, contaron con la ayuda de un jugador profesional y lograron aplastar incluso a Tyrannical Ambition. Sin embargo, después de esa batalla, Zhao Yuze nunca regresó para ayudarlos. Cuando West Riding Wing dejó a Zhao Yuze ese día, sintió que no debería ser así, pero se sintió demasiado avergonzado para preguntar. El trabajo de esta semana había terminado, pero aún no vio signos de la aparición de Zhao Yuze. West Riding Wing pensó para sí mismo. ¿Él también se fue de vacaciones? Pero cuando revisó el área residencial de jugadores profesionales, Zhao Yuze claramente todavía estaba allí. Todavía estaba allí, pero no se había conectado en los últimos días. Ese tipo había fingido estar bien ese día, cuando en realidad todavía estaba deprimido. West Riding Wing inmediatamente pensó en esta posibilidad. West Riding Wing llamó varias veces a la puerta de la habitación de Zhao Yuze. Cuando abrió la puerta para mirar, vio a Zhao Yuze frente a su computadora, concentrado en practicar. Correcto, practica.
Zhao Yuze no estaba deprimido. Después de sufrir la derrota en el juego, sintió que no tenía la habilidad suficiente. Ser vencido por Godi Q estaba bien, pero ese Brawler, este Ahmed Boon y ese Battle Mage eran don nadie, pero resultaron problemáticos. ¿Fue porque los oponentes eran fuertes? ¿O porque estaba demasiado débil? Zhao Yuze tenía este tipo de pensamientos al principio, pero ya los había descartado. No importaba si sus oponentes eran fuertes o si él era débil, el único camino era mejorar. No era como si pudiera rezar para que sus oponentes de repente se debilitaran, ¿verdad? Zhao Yuze estaba concentrado en practicar y no notó que West Riding entraba en su habitación. West Riding se paró en la entrada y echó algunas miradas. Después de ver cómo Zhao Yuze estaba en medio de la práctica, no lo molestó. Cerró la puerta silenciosamente y se fue. Ningún gremio del club estaría inactivo. Frente a la lucha de esta semana por los jefes, tuvieron que encontrar una manera de responder. No podían simplemente hacer lo mismo la próxima semana que esta semana y continuar viendo cómo IQ les quitaba los recursos con su alianza. Eso sería sentarse y esperar su propia muerte. Esta semana aún no había terminado. La nueva semana resultó ser el primer día de un nuevo mes, julio. Esa mañana, Ieshiu siguió su horario habitual de sueño. Cuando bajó las escaleras para desayunar, vio a Chenguru sosteniendo un tazón y parado en la entrada del café internet, mirando algo afuera. ¿Qué estás mirando tan temprano en la mañana? Ieshiu no tenía prisa por terminar su desayuno. Encendió su cigarrillo y se acercó. Chenguru no dijo nada. Agarró sus palillos y señaló. Ieshiu miró en esa dirección y vio Club Excelentera. Numerosos fanáticos se reunieron allí, y algunos sostenían pancartas en alto. Ieshiu leyó las palabras y entendió. Los fanáticos de Excelentera se reunieron alrededor del club para dar la bienvenida a Xiao Shikin. El 1 de julio fue el inicio oficial de la ventana de transferencia de Gloria Alliance. La transferencia de Xiao Shikin al club ya se había anunciado, naturalmente se completaría oficialmente hoy. Realmente vino. Chenguru suspiró. Probablemente fueron las personas que no encontraron a Xiao Shikin bienvenido en toda la ciudad. Xiao Shikin podría cambiar toda la era excelente en un equipo, que Ieshiu tal vez ya no pueda reconocer. Club Excelente era. Tao Xuan corrió al club temprano esa mañana y confirmó todo con los reporteros reunidos. La transferencia de Xiao Shikin no fue un asunto menor, especialmente después de que Excelentera fue relegada. Este jugador All-Star en realidad decidió sacrificar un año e invertir su tiempo en Excelentera, lo que naturalmente le dio a Tao Xuan una muy buena impresión de él. Tao Xuan estaba junto a la ventana de su oficina. Cuando vio a todos los fanáticos reunidos afuera del club, sintió que el movimiento que hizo fue increíblemente hermoso. No había visto tantos fanáticos esperando su futuro en un tiempo. La temporada pasada, la afición solía reunirse fuera del club para gritar con rabia la actuación de su equipo, tirando basura y protestando. Ahora estaba mucho mejor. Todo había terminado. Tao Xuan estaba de un humor excepcional en este momento. Al mismo tiempo, los jugadores que vivían en el primer piso, como Liu Hao y Emin, estaban junto a la ventana. También, mirando afuera a los fanáticos apiñados alrededor de la entrada. Sin embargo, estaban rechinando los dientes con ira. Los 3 días anteriores a hoy, Liu Hao estaba en conflicto y estaba ansioso por ver a Xiao Shikin. Al final de la última temporada, cuando el récord de victorias de Excelentera estaba en ruinas, Liu Hao ya había comenzado a pensar en irse. Después de que sus descensos de la alianza estaban seguros, estaba aún más seguro de su decisión. Sin embargo, no pensó que el club anunciaría que San Xian permanecería en el equipo y Xiao Shikin se uniría. Esto hizo vacilar a Liu Hao. Cualquier jugador esperaba ganar algún día los campeonatos. Liu Hao no fue una excepción. Con Xiao Shikin, a pesar de que Team Excelentera todavía era un equipo de descenso, en el papel, su fuerza se convirtió inmediatamente en un competidor por los campeonatos. Aunque tendrían que jugar un año en la Challenger League, una vez que pasara ese año, apuntarían a la Copa del Campeonato. No suena tan mal. El plan secreto pero emocionante del club hizo vacilar a Liu Hao. De hecho, no quería irse de Excelentera. Actualmente era el vicecapitán de Excelentera. Tenía bastante antigüedad en el equipo. Si se cambiara a otro equipo, ¿qué tipo de estatus tendría allí? Sin embargo, si Xiao Shikin llegaba y Liu Hao sintió que su posición como vicecapitán no podía mantenerse. Xiao Shikin era claramente más adecuado para el puesto. Incluso tenía las calificaciones para reemplazar a San Xian como capitán.
¿Cómo arreglaría todo el club? Liu Hao intentó buscar respuestas del gerente Kumili, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria. Después de pensarlo una y otra vez, Liu Hao aún decidió quedarse porque había recibido información del departamento interno. Xiao Shiqin no solo se estaba transfiriendo, su extintor de vida mecánico también se estaba transfiriendo. Un jugador All-Star y un personaje All-Star. A pesar de que Excelentera descendió, la fuerza del equipo había aumentado. Liu Hao no pudo ignorarlo. Decidió que sacrificaría un año también y seguiría jugando con Excelentera. El año que viene, volverían a la alianza y apuntarían a la Copa del Campeonato. Creía que ganaría más gloria de la que jamás podría lograr con la actual Excelentera. A pesar de que Xiao Shiqin era un peligro para su posición como vicecapitán, no podía ser despojado de su antigüedad y base en Excelentera. Con la situación actual del equipo, Liu Hao sintió que todavía sería un señor dentro de la sala de práctica. El día que Xiao Shiqin llegó pronto llegó para el conflictivo pero expectante Liu Hao. Pero 3 días antes de la llegada de Xiao Shiqin, en una conferencia de equipo, el club envió inesperadamente notificaciones heladas tanto a Liu Hao como a su mejor amigo, Emin. Los dos habían sido moneda de cambio para el intercambio de Xiao Shiqin y habían sido transferidos al equipo Thunderclap. Tenían 3 días para empacar sus pertenencias y partir el 1 de julio. Capítulo 714 Comercio. Además de la noticia de la transferencia de Xiao Shiqin a Excelentera, no se revelaron otros detalles porque el período de transferencia aún no había comenzado en ese momento. La filtración de la transferencia de Xiao Shiqin ya estaba violando las reglas. Si decían demasiado, la alianza podría penalizarlos. Como resultado, nadie más, además de los altos mandos del club, conocía los detalles concretos de la transferencia hasta hace 3 días, cuando todos en el club fueron notificados de que la transferencia de Xiao Shiqin no era una compra, sino un intercambio. Desafortunadamente, Liu Hao y Emin se habían convertido en moneda de cambio. Sabían que su partida era una conclusión inevitable. Los jugadores negociados prácticamente no tenían autoridad sobre el asunto. Fue completamente diferente a una compra. En una compra, el club y el jugador hablarían sobre romper el contrato actual del jugador y luego discutirían el contrato del jugador con el nuevo club. Durante este proceso, la disposición del jugador fue contundente. Si el jugador se negaba a transferir, el club no podía hacer nada al respecto. Pero este problema no existía cuando se intercambiaban jugadores. Cuando dos clubes intercambiaban jugadores, podían negociar contratos directamente y continuar cumpliendo con las obligaciones escritas en los contratos. La alianza lo permitió con el requisito de que el nuevo club debe cumplir con todas las cláusulas de acuerdo con el contrato original. Durante este proceso, el jugador no tenía más poder que renunciar a su contrato actual y volver a ser agente libre. En ese caso, el jugador cancelaría por la fuerza el intercambio. Sin embargo, romper el contrato naturalmente requeriría que el jugador juegue con la compensación apropiada escrita en el contrato. El club también podría informar a la alianza y solicitar otras sanciones. Las ganancias definitivamente no compensaron las pérdidas. Aunque estas eran las reglas, la mayoría de los clubes discutían sus intenciones con sus jugadores incluso para los intercambios. Si el club fuera demasiado contundente, no preocuparía a sus otros jugadores. Pero para la transferencia de este tiempo, Excelentera no le dio a Liu Hao ni a Emin ningún aviso, mostrando su decisión y determinación para esta transferencia. Liu Hao y Emin estaban naturalmente furiosos después de que les dijeran en el último minuto que empacaran sus pertenencias y se fueran. Liu Hao entendió que este era su jefe destruyendo el puente después de cruzar el río. Se podría considerar que Liu Hao está en la primera línea de la batalla para expulsar a IQ del equipo con fuerza. ¿Cómo es posible que el club no supiera de él realizando actos siniestros de un lado a otro? Incluso dejaba intencionalmente que el club viera su trabajo sucio a veces. Sin embargo, el club guardó silencio y en este tipo de situaciones, el silencio indicaba su apoyo. El club no podía ordenarle abiertamente que echara a IQ. En ese caso, habría muchos rumores. Liu Hao entendió todo esto, por lo que se volvió aún más decidido en sus acciones. Sin embargo, ahora entendía la astucia del club. A pesar de que ayudó al club con su sucia tarea, no había nada que pudiera decir si lo echaban una vez terminada la tarea. ¿Qué podía hacer? ¿Tomar crédito por echar a IQ? El club simplemente se negaría a admitirlo. No podía simplemente decir usted comprende para aclarar el problema. Tampoco pudo obtener apoyo externo. No podía decirle al público. Cuando el club termine de utilizarte, te echarán a un lado.
El público preguntará, ¿cómo te usaron? Tú respondes, ayudé al equipo a expulsar a IEQ. El club interrumpiría, ¿cuándo te dejamos echar a IEQ? Eres un bruto. Pensar que IEQ se retiró gracias a ti. Tenemos unos ojos tan pobres. De hecho, levantamos a un desgraciado tan ingrato. Toda la verdad quedaría clara y él cargaría con toda la culpa. A partir de entonces, su nombre sería calumniado y los fanáticos lo encontrarían despreciable. ¿Cómo iba a seguir en escena? Liu Hao no fue estúpido. Solo podía rechinar los dientes y soportarlo. Quizás en el futuro, después de su retiro, pueda contarles a todos sobre la despreciabilidad del club Excelentera, pero tenía que considerar su futuro como jugador profesional en este momento. Thunderclap, incluso con Xiao Shiqin, el equipo no tenía esperanzas por el título del campeonato. Liu Hao no quería desperdiciar su juventud con este tipo de equipo. Un jugador solo puede ser transferido una vez durante la ventana de transferencia. Por tanto, no pudo pasar de Thunderclap a otro equipo este verano. Tendría que esperar la próxima mitad de la temporada para el período de transferencia de invierno antes de actuar. Este era el plan de Liu Hao para el futuro. Mientras reflexionaba sobre su futuro durante los últimos 3 días, también pensaba en la escena, cuando se anunció el retiro de IEQ y su salida del equipo. Habían pasado 7 meses desde entonces y ahora Excelentera lo había enviado a la fuerza. Si fuera IEQ en su posición en este momento, IEQ elegiría romper su contrato y salir libremente de la entrada. Definitivamente lo haría. No sabía por qué, pero Liu Hao estaba seguro. Pero ¿y él? ¿Romper su contrato? Eso era solo algo que él y Emin habían discutido en privado por pura ira. Durante este momento de ira, incluso él podía sentir que era un asno con piel de león. Sí, no tenía el valor ni la confianza en una lucha de vida o muerte. Al final, solo pudo someterse a su humillación. Después de empacar sus pertenencias y enviarlas al equipo Thunderclap, él y Emin planeaban irse hoy al equipo Thunderclap. El último momento antes de su partida, Liu Hao vio a los fanáticos dando la bienvenida a Xiao Shiqin afuera de la entrada. La escena solo lo puso más hosco. Incluso ahora, Excelentera todavía no había anunciado los detalles de la transferencia de Xiao Shiqin al público. Quizás lo anunciarían una vez que Xiao Shiqin se uniera oficialmente. Pero para entonces, Liu Hao y Emin ya se habrían ido a un nuevo equipo. Ni siquiera pudieron disfrutar de una ceremonia de despedida. Tuvieron muchos fans en Excelentera. «Vámonos», dijo en voz baja Emin. No se sentía mejor que Liu Hao. Sin embargo, Liu Hao había sido el vicecapitán de Excelentera y un miembro senior del equipo. Esa caída en el estado que sintió Liu Hao no era algo que Emin pudiera entender. Liu Hao asintió con la cabeza. Su mirada se apartó de la multitud de fans mientras daba una última mirada al lugar en el que había vivido desde que se unió a la escena competitiva. Por fin, él y Emin salieron de la habitación. El pasillo fuera de su habitación estaba lleno de ruido. Los empleados del club corrían de un lado a otro. El jefe había corrido al club temprano en la mañana para inspeccionar todo, por lo que los empleados no pudieron evitar estar preparados con anticipación. Viajaron de un lado a otro más allá de Liu Hao y Emin. Ninguno de ellos se detuvo a decirles nada. Puede que no sepan de su transferencia. Pero en cualquier caso, ese no fue el evento principal de hoy. Cuando los dos pasaron por la sala de práctica, vieron una gran pancarta en el interior dando la bienvenida a Xiao Shiqin y sintieron la necesidad de quemarla. El jefe de Excelentera, Tao Xuan, también estaba adentro, cuidando personalmente de que los empleados arreglaran todo. Por el rabillo del ojo, vio a los dos parados fuera de la puerta. Tao Xuan se dio la vuelta y se acercó. Extendió su mano derecha con una sonrisa en su rostro, pero era difícil decir exactamente por qué estaba sonriendo. Cuando el jefe se acercó, muchas de las personas de los alrededores se tensaron. Cuando vieron a los dos parados fuera de la puerta, entendieron. Entonces, vieron al jefe estrechar la mano de Emin. ¿Te vas a ir? Debo agradecerles a los dos por sus contribuciones al club. Sus palabras no podían ser más falsas, pero el jefe estaba hablando personalmente. Los empleados detrás de Tao Xuan no pudieron evitar sentirse conmovidos. ¿Debería soltar algunas lágrimas? Liu Hao miró con desdén a esos trabajadores. Una vez que Tao Xuan estrechó la mano de Emin, naturalmente extendió sus manos hacia Liu Hao, quien extendió las manos inconscientemente, mientras pensaba en lo que debería decir para amargar el buen humor de Tao Xuan. No quería que lo consideraran un tonto. En este momento, un fuerte ruido vino de repente desde la sala de práctica. Algo pesado había caído al suelo.
Tao Xuan se dio la vuelta para mirar y su expresión cambió de inmediato. ¿Qué está pasando? Por favor, tenga más cuidado. ¿Están todos bien? ¿Se ha roto el objeto que se ha caído? Todavía es temprano. No hay necesidad de apurarse. Poco a poco lo hace. Dijo Tao Xuan, mientras caminaba para comprobar lo que había sucedido. La mano de Liu Hao todavía estaba extendida. Al final, todavía parecía un tonto. Después de que Tao Xuan manejara el accidente, volvería y le estrecharía la mano. Nadie lo sabía, pero Liu Hao no tenía la cara para seguir esperando allí con la mano extendida. Con expresión pálida, dijo vamos y se dio la vuelta para irse. Liu Hao y Emin caminaron hacia el ascensor y fueron bloqueados inesperadamente por dos guardias de seguridad. Vicecapitán Liu y Li Tele. Los dos guardias de seguridad saludaron cortésmente, pero las siguientes palabras que salieron de la boca de uno de los guardias de seguridad los enfurecieron. El gerente Kui nos ordenó que los acompañáramos a salir. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que robaríamos del club o llevaríamos explosivos con nosotros o algo así? ¿Te gustaría registrarnos antes de irnos? Los dos habían soportado mucho estos últimos días. ¿Cómo iban a tener paciencia? Liu Hao incluso había tenido frío justo antes. Esta vez, finalmente estalló y rugió con fuerza. Tú no entiendes. El guardia de seguridad dijo apresuradamente. Te estamos trayendo por la puerta lateral. Hay mucha gente en la entrada principal. Es posible que no pueda salir, especialmente porque ustedes dos son muy populares en el club. Los dos escucharon su explicación y de repente entendieron. Sin embargo, la razón por la que no se les permitió salir por la entrada principal no fue solo por esa única razón. La entrada principal estaba rodeada por una gran multitud de aficionados del equipo. Si los dos quisieran irse, de hecho no sería fácil. En circunstancias normales, los dos definitivamente pedirían pasar por la puerta lateral. Pero hoy no fue normal. Los dos realmente querían caminar por la entrada principal, dar firmas con paciencia a sus fanáticos y decirles su partida. Los fanáticos estaban aquí para dar la bienvenida a Xiao Shiqin, pero los dos querían que estos fanáticos los despidieran. El club aún no había anunciado los detalles del traspaso. ¿Estaban esperando por alguna razón? Si los dos filtraron la información temprano, el plan del club se verá afectado. Como resultado, el club dispuso que dos guardias de seguridad los enviaran por la puerta lateral. Protegerlos era ciertamente una razón justificable, pero esa no era la razón principal. El club sabía que si caminaban entre la multitud, la atmósfera cambiaría. Era mejor tomar precauciones y vigilarlos. Ja, ja. Eso no es un problema. No es que nunca hayamos experimentado lo apasionados que son nuestros fanáticos. Podemos aceptarlo. No te preocupes por eso. Liu Hao habló con frialdad. Es mejor si nos escuchas. De lo contrario, hará las cosas difíciles para todos. Instó el guardia de seguridad. ¿Difícil? ¿Qué tiene de difícil? Este es nuestro propio asunto. ¿Podría ser que si no escuchamos, nos atarán y nos echarán? Liu Hao continuó. Si los dos fueran obligados a salir por la entrada lateral, sin duda podría convertirse en un escándalo. Por supuesto que no. Si ustedes dos insisten, adelante. Los guardias de seguridad los dejaron pasar por el ascensor. Capítulo 715. Tienes suerte. Liu Hao y Emin entraron en el ascensor y bajaron. Liu Hao había tomado una decisión. Cuanto más el club no quería que él hiciera algo, más definitivamente necesitaba hacerlo. No se atrevió a revelar el asunto de echar a Ikyu y luego ser expulsado del club como resultado, pero aún se podía arruinar el día de bienvenida de Xiao Shiqin. Como vicecapitán del equipo, era bastante popular entre los fanáticos de Excellentera. Creía que si salían noticias de que lo habían cambiado, Excellentera ciertamente recibiría una reacción violenta de sus fanáticos. El ascensor pronto llegó al primer piso. Liu Hao levantó la cabeza e infló el pecho. Justo cuando estaba a punto de llegar a la salida, los guardias de seguridad lo bloquearon una vez más. No puedes ir por este camino. Esta vez, el guardia de seguridad estaba mucho más rígido. No saludó a los dos jugadores profesionales y en cambio tenía una expresión grave en su rostro. ¿Y por qué no? Solo quiero irme a ta manera. A Liu Hao no le importaba y se colocó de tal manera que pudiera salir a la fuerza. Este guardia de seguridad era mucho más duro que los dos guardias de seguridad de piso de arriba. Bloqueó a Liu Hao. Lo siento. Alguien importante vendrá hoy. Para evitar accidentes, nadie puede salir por este camino. Por favor, pase por la salida lateral. Ninguno. Liu Hao se sorprendió con esta palabra.
De repente comprendió por qué los guardias de seguridad de arriba no estaban preocupados. Ya se habían hecho arreglos en el primer piso. Las dos palabras nadie no permitían ningún tipo de objeción. Si Liu Hao intentara abrirse paso, el club estaría en lo cierto. No se permite que nadie pase. No eres una excepción. Si intenta forzar su salida, tenemos derecho a detenerlo. Este guardia de seguridad era un tipo enorme. No mires cómo Liu Hao y Ming eran dos personas. Como jugadores profesionales que pasaban todo el día jugando, sus cuerpos no estaban muy en pie. Si el guardia de seguridad se paraba frente a la puerta, es posible que ni siquiera pudieran apartarlo. En cuanto a la excusa de prevenir accidentes, Liu Hao sabía que discutir no tenía sentido. Si el guardia de seguridad insistía en tal excusa, ¿qué podía hacer? Indefenso, Liu Hao solo pudo rechinar los dientes y salir por la salida lateral con Emin. Cuando salió por la puerta lateral, vio guardias de seguridad vigilando el camino hacia la entrada principal. Sabía que los dos realmente se irían del club malhumorados. El hecho de que tuviéramos que salir por la puerta lateral no significa que no haya otras llenas. Liu Hao estaba furioso. Una vez que salieran por la puerta lateral, habría un camino. Excelente era no podía bloquear una vía pública, ¿verdad? Me esforzaré y daré vueltas. Cuando Liu Hao salió por la puerta lateral, no llamó a un taxi y en su lugar comenzó a caminar hacia la entrada principal. Emin entendió de inmediato la intención de Liu Hao. Sin embargo, no estaba tan enojado como Liu Hao y lo soportó. ¿No vamos a? Emin instó a Liu Hao. No tienes que hacerlo, pero yo no puedo. La ira de Liu Hao había alcanzado los cielos. No se detuvo y continuó dirigiéndose hacia la entrada principal con grandes pasos. Emin tenía un sentido de camaradería con Liu Hao. Al ver que Liu Hao se negó a ceder en este asunto, suspiró y lo siguió. Cada vez más personas se reunían alrededor de la entrada principal. Los fanáticos que sostenían pancartas claramente habían venido preparados. Algunos simplemente habían pasado y vieron a la multitud. ¿Quién sabía si en realidad eran fanáticos de Glorio Excelentera? Los medios recibieron la noticia y enviaron reporteros a tomar fotografías. En cuanto a si Excelentera los había invitado o no, nadie lo sabía realmente. Los camarógrafos solo aumentaron la emoción. Liu Hao pisoteó enojado. Al ver que incluso había cámaras, no se sintió feliz, sino algo desanimado. Si saliera de la entrada principal como una estrella, no tendría miedo de ninguna entrevista, pero ahora que había dado la vuelta desde la entrada lateral, sus intenciones se manifestarían claramente frente a las cámaras. Cuando se acercó, Liu Hao vio al reportero con la cámara y se sintió aún peor. Reconoció a este reportero. El reportero podría considerarse empleado de Excelentera. Siempre estaría al lado de Excelentera y nunca informaría nada malo sobre Excelentera. Solo diría cosas buenas. Si este tipo de reportero hubiera venido, Liu Hao estaba seguro de que se escribiría mucho sobre su acción de dar la vuelta a la entrada principal. Su pequeño plan sería ensuciado por el reportero. Podría arruinar la atmósfera de la multitud, pero desde una perspectiva a largo plazo, la mala prensa ciertamente lo lastimaría más al final. Liu Hao originalmente había estado en el lado norte de la acera. Después de examinar la situación, cruzó rápidamente la calle sin que nadie se diera cuenta. Emin no entendía por qué, pero al ver cómo Liu Hao había cambiado repentinamente de opinión, inmediatamente lo siguió. Después de cruzar la calle, Liu Hao continuó caminando hacia la entrada principal. No se había rendido todavía. Cuando estaba al otro lado de la calle de la entrada, no caminó directamente hacia la multitud. Pensó que podría encubrir sus intenciones haciendo las cosas de esta manera. Quería evitar a la multitud, pero ser visto por casualidad por los fans. Pero ser visto por casualidad por los fans no fue fácil. La calle frente a la entrada principal del club Excelentera era bastante grande. Incluso con la relación entre fanáticos y jugadores profesionales, la distancia estaba un poco lejos. Venga. Liu Hao animó a los fanáticos. Después de entrar en su rango, ralentizó sus pasos, con la esperanza de darles a los fanáticos más tiempo para verlo. Después de todo, solo tenía una oportunidad. Una vez que pasó junto a ellos, no era como si pudiera dar vueltas y vueltas hasta que alguien lo notara, ¿no? Desafortunadamente, los fanáticos decepcionaron a Liu Hao. Después de caminar lentamente entre la multitud, nadie lo notó. Realmente lo habían tratado como un transeúnte al azar. Liu Hao se sintió decepcionado. Sin otras opciones, solo podía mirar hacia atrás y ver que la multitud se hacía cada vez más pequeña. Él también estaba muy triste. En este momento, de repente escuchó una voz frente a él. ¿Liu Hao?
FCKM. Justo cuando estaba al final de la línea, apareció un rayo de esperanza. Un estallido de emoción llenó el corazón de Liu Bao. ¿Quién hubiera pensado que alguien lo reconocería? Liu Bao giró la cabeza con entusiasmo, esperando que este fan se diera prisa y gritara en voz alta para llamar a la gente de la multitud. Eso sería demasiado perfecto. Cuando se dio la vuelta para mirar a este abanico con claridad, los ojos brillantes de Liu Bao se atenuaron instantáneamente. Su estado de ánimo se volvió aún más oscuro de lo que acababa de ser. Esta persona no era fan. ¿No era Ie-Kyu? La única persona que Liu Bao no quería ver más resultó ser Ie-Kyu. Cuando Ie-Kyu se retiró, aplaudió de alegría. 7 meses después, fue su turno de ser expulsado de Excellentera. ¿No se reiría Ie-Kyu de él hasta morir? Liu Bao estaba en conflicto, pero no quería parecer débil frente a Ie-Kyu. Si lo veía claramente pero fingía no verlo, ¿no le haría parecer asustado? Por lo tanto, Liu Bao hizo a un lado su emoción y lo saludó. Mañana. Liu Bao dio un saludo común. Sintió que tal saludo mostraría mejor su postura actual. Buenos días a ti también. Dijo Ye-Xiu. El club tiene algo urgente. No es bueno quedarse dormido. No tengo tanto tiempo libre como tú. Liu Bao dijo mientras miraba a la multitud de fanáticos. Se sentía bastante molesto, pero aún necesitaba hacer que Ye-Xiu se sintiera mal. ¿HM? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Dijo Ye-Xiu. ¿Cómo es que eso no tiene nada que ver conmigo? Soy el vicecapitán de Excellentera. Tengo que darle la bienvenida a un jugador tan hábil en Excellentera. Liu Bao dijo con frialdad. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo e incluso ser sacrificado? Dijo Ye-Xiu. Por supuesto. Liu Bao escuchó renunciar a todo. Eso era naturalmente algo muy bueno, por lo que había respondido con un por supuesto, pero cuando pensó en lo que dijo, se dio cuenta. ¿Cómo supiste? Liu Bao ya no pudo mantener su elevada fachada unida. No ponerse nervioso ya era bastante bueno. ¿Cómo podrían no saberlo? Ye-Xiu sonrió. Su Muchen te lo dijo. Liu Bao se dio cuenta de repente. Con su Muchen en excelente era, ¿cómo podría Ie-Kyu no saber lo que estaba sucediendo? Se sintió tan estúpido. De hecho, quería lucirse frente a él, para que no se rieran de él, pero ahora se había convertido en una broma aún más grande. Liu Bao realmente quería golpear su cabeza contra la pared. Parece que no estás contento con eso. ¿No estabas preparado para dejar Excellentera? Dijo Ye-Xiu. Liu Bao había sido golpeado nuevamente en su punto dolorido. Había planeado dejar Excellentera, pero después de escuchar que Xiao Shikin y su Life Extinguisher llegarían a Excellentera, su confianza en Excellentera se había renovado. ¿Quién hubiera pensado que se convertiría en moneda de cambio? Si hubiera sido cambiado a un equipo superior, habría estado bien con eso, pero el equipo Thunderclap, sin Xiao Shikin, ¿qué tan malo sería el equipo en la alianza? Frente a Ie-Kyu, Liu Bao se negó a admitir la derrota. Todo lo que había hecho en Excellentera se derivaba de su enemistad con Ie-Kyu. No importa la situación, Liu Bao siempre puede encontrar algo en lo que aferrarse a él. Simplemente tuve mala suerte, pero todavía lo estoy haciendo mejor que tú. La próxima temporada, seguiré jugando en la Pro Alliance. ¿Y tú? Liu Bao continuó desafiándolo. ¿Desafortunado? No lo creo. Creo que tuviste suerte. Ye-Xiu sonrió. ¿Qué quieres decir? Liu Bao no entendió. Si te quedaste en Excellentera, y mucho menos en esta temporada, ni siquiera pienses en jugar la próxima temporada. Excellentera tiene que pasar por el torneo Revival, pero desafortunadamente, tendrán que enfrentarnos. Dijo Ye-Xiu. Cierto. Tan-Rou se había acercado para ver qué estaba pasando y asintió con la cabeza. Realmente piensas demasiado en ti mismo. Liu Bao se burló con frialdad, realmente quiero ver quién perderá, pero si ambos se derriban, sería aún mejor. Entonces me temo que te decepcionará. Ye-Xiu se rió. Adiós. Liu Bao se dio la vuelta y estaba a punto de irse con Emin, cuando vio a dos personas que se acercaban. Uno tenía el pelo largo, mientras que el otro tenía una cara de matón y un cigarrillo en la boca. Los dos llevaban pantuflas y se acercaban arrastrando los pies. Liu Bao se movió hacia un lado para dejarlos pasar. Estos chicos no deberían ser molestados. Cuando los dos pasaron junto a ellos, un Yi salió de repente. El tipo del cigarrillo retrocedió y miró a Liu Bao. ¿No eres tú ese tipo? ¿Oms? La otra persona con el pelo largo retrocedió y preguntó. Ese tipo del equipo excelente era. El tipo del cigarrillo pensó mucho. ¿Ese tipo?
El otro parecía saber solo cómo hacer preguntas. Bien, Liu Gao. El tipo de los cigarrillos gritó de repente. MN, ¿eres estúpido? Su nombre de pila se pronuncia Ao. No nos conocemos. Bollo al vapor, date prisa y aléjate de él. Dijo Yeshiu. Sí, señor. El chico de pelo largo se distanció de inmediato. Ya fuera Liu Gao o Liu Gao, no tenía idea de lo que estaba pasando. Capítulo 716. La llegada de Xiao Shiqin. ¿Esta gente vino aquí específicamente para humillarme? Liu Gao había sido llamado Liu Gao por Wei Chen, y Ye Qiu lo había expuesto sin piedad, pero hablando lógicamente, ese no debería haber sido el caso. Simplemente pasaba por aquí. ¿Cómo pudo Ye Qiu haber organizado este encuentro de antemano? Pensando en esto, Liu Gao sintió que no estaría bien estallar, cuando escuchó a la persona a su lado murmurar. «Oh. ¿Esao? ¿No Gao?» El tono de voz de esa persona hizo que sonara como si el nombre de Liu Gao en sí fuera un error. Liu Gao debería ser el nombre correcto. El desprecio en su voz enfureció a Liu Gao. Estaba a punto de decir algo, cuando escuchó a Yeshiu decir. «Viejo Wei, no lo molestes. Tiene que tomar el autobús de la ruta 9. «Oh». Wei Chen volvió la cabeza para mirarlo. Efectivamente, un autobús de la ruta 9 se estaba acercando lentamente a la parada. No se sintió avergonzado por equivocarse en el nombre de alguien. Incluso le dio unas palmaditas en los hombros a Liu Gao como si fueran buenos amigos. El autobús está aquí. Será mejor que te des prisa. ¿Ruta 9 bus? Liu Gao sintió que lo habían humillado nuevamente. El autobús de la ruta 9 era de hecho una forma de llegar al aeropuerto, pero necesitaba usar un método tan económico. ¿Creían que no tenía dinero para viajar en taxi? Wei Chen se alejó pavoneándose. Liu Gao no miró el autobús de la ruta 9 entrante. Se puso de pie y comenzó a hacer señas para llamar a un taxi. Poco después, un taxi se detuvo. Cuando miró hacia atrás en Apple Internet Café, se dio cuenta de que ya se habían ido. No sabía si lo habían visto tomar un taxi o no. Oye, ¿vas o no? El taxista interrumpió los pensamientos de Liu Gao. Se sentó en el taxi y abandonó este maldito lugar. En Apple Internet Café, cuando vieron a Liu Gao darse la vuelta y tomar un taxi, entraron en el Internet Café, pero no se detuvieron a mirarlo. Era agotador estar de pie junto a la entrada todo el tiempo. Después de entrar y encontrar un buen ángulo, simplemente podían sentarse y mirar desde la comodidad del cibercafé. Wei Chen siguió a todos los demás hasta aquí. Agarró un taburete de madera y se sentó, mirando a la multitud y diciendo. ¿Viene ese idiota? Uno de los 4 maestros tácticos de Glory estaba a punto de transferirse a Excelente Era y convertirse en un oponente formidable para Api en la Challenger League, por lo que Wei Chen se refirió a él como un idiota. Sin embargo, Wei Chen no estaba solo. Elegir transferirse a un equipo relegado como Excelente Era y tener que esperar un año antes de unirse de nuevo a Pro Alliance fue sin duda una decisión controvertida. Wei Chen no fue el único que lo consideró un idiota. La opinión de Wei Chen se debía solo a su propia posición. Otros realmente pensaron que estaba siendo estúpido. TSK, qué bienvenida. Realmente es popular. Wei Chen suspiró. A pesar de que había sido el ex capitán del equipo Blue Rain y podría ser considerado una figura influyente, nunca había experimentado un evento tan grande. En ese momento, la alianza acababa de crearse. No había tantos fanáticos como ahora, y mucho menos tanta pasión. Ahora que había decidido volver a la escena profesional, no pudo evitar suspirar al comparar el pasado con el presente. Está bien, no nos preocupemos por ellos. Todavía tenemos otras cosas que hacer. La nueva semana acaba de comenzar. Yeshiu se levantó y se dirigió hacia arriba. Los resultados de la caza de jefes salvajes de la semana pasada habían sido bastante buenos. Sin embargo, a los diversos gremios grandes les robaron el pastel y definitivamente no se quedarían quietos. ¿Qué harían hoy? En la sala de práctica en el segundo piso, todos iniciaron sesión. Loulan Slash y los otros 3 líderes del gremio ya estaban conectados y esperando a que se conectara. La semana pasada, Yeshiu se escondió usando el señor iluminado, pero los resultados no fueron tan buenos. No tenía una etiqueta del gremio en la cabeza y, sin embargo, todavía se había hecho notar en las batallas a gran escala. Después de algunas peleas, ya estaba expuesto. El señor iluminado de repente se convirtió en el objetivo prioritario de todos. Por las pocas veces que el señor iluminado había sido asesinado con éxito, los gremios descubrieron que matarlo no tenía el efecto deseado. ¿Era este señor iluminado realmente IQ? Este era el verdadero problema.
En este momento, algunas personas pensaron. IQ no solo tiene una cuenta. Es demasiado ingenuo apuntar solo al señor iluminado. Después de su muerte, simplemente cambia a una segunda cuenta. ¿Realmente tenemos la capacidad de matarlos a todos uno tras otro sin ser aniquilados por nuestros oponentes? Al final, además de maldecir demasiado despreciable, demasiado malvado. ¿Qué podrían hacer los gremios? Ellos solo pudieron lidiar con el personaje, pero no con la persona detrás del personaje. La persona, no el personaje, era la que realmente daba miedo. Al ver estos resultados, todos dejaron de apresurarse a matarlo tan pronto como salió. Si lo mataban, podría simplemente cambiar de cuenta. Solo empeoraría las cosas también, porque estropearía sus propias formaciones. Bien podrían ir con la corriente. Si encontraran una oportunidad, lo matarían. Si no lo hicieran, lo considerarían su objetivo principal y se encontrarían con un callejón sin salida. Yeshiu se conectó al señor iluminado. Tan pronto como se conectó, los 4 líderes del gremio le enviaron un mensaje. 4 jefes salvajes habían aparecido en el dominio celestial entre anoche y ahora. La alianza no pudo obtener ninguna sin el liderazgo de Yeshiu. Esta fue en realidad la mayor debilidad de la alianza. Su dependencia de Yeshiu. Sin Yeshiu para liderarlos, su fuerza competitiva disminuyó drásticamente. Yeshiu era insustituible. Como resultado, no podían ser competitivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como los gremios del club y solo podían ser competitivos durante aproximadamente 2/3 del tiempo. Sin embargo, incluso en este tipo de situación, pudieron conseguir 33 de 74 jefes salvajes. Estos resultados fueron extremadamente aterradores. ¿Cómo podrían los diversos gremios grandes no tener miedo? Llámame si hay alguna noticia. Yeshiu les respondió. Así era como funcionaba el secuestro de jefes salvajes. Si no había jefes, el resto del tiempo era para ellos. Tan Rou, Steamed Boon y Little Cold Dance estaban siguiendo el programa de entrenamiento que Yeshiu creó para ellos. En cuanto a Yeshiu, su trabajo no se limitó solo al juego. Los 2 millones de RMB en materiales se pagaron gradualmente a lo largo de esta semana. Samsara no estaba tratando de alargar el asunto, sino que Yeshiu no había estado preparado para recibirlos hasta ahora. Necesitaban cuentas suficientes para almacenar todos los materiales. Fueron 2 millones de RMB en materiales. ¿Cómo podrían bastar los depósitos de unas pocas cuentas? Los depósitos de todas las cuentas que tenían a mano estaban completamente llenos. Yeshiu estaba usando la mayor parte de su tiempo libre para descubrir cómo debería utilizar estos materiales. Los clubes tenían sus propios departamentos de logística. Los jugadores profesionales no tenían que preocuparse por investigar cómo crear equipos. Sin embargo, como jugador de una generación anterior, Yeshiu no era como los jóvenes jugadores profesionales que solo sabían cómo jugar el juego. En los primeros años, los jugadores profesionales tenían múltiples responsabilidades. Tuvieron que competir, administrar los gremios en el juego e incluso investigar cómo crear equipos de fabricación propia para mejorar la fuerza de su propio equipo. Aunque los clubes crearon su propio departamento de logística para tratar estos asuntos más adelante, eso no significó que su experiencia fuera en vano. Simplemente no pusieron tanta energía o tiempo como antes. Fue por esto que Tonlin del Team Samsara se unió directamente al departamento de logística de Samsara después de retirarse como jugador profesional. Las pistolas dobles utilizadas por Cloudpiercer, Wildfire y Shattered Frost, fueron principalmente su trabajo. La contribución de Tonlin al título de gran artillero no puede ser subestimada. En Api, Lord Grim de Yeshiu y la formación de Barlovento de Weichen tenían armas de plata. Sin embargo, Steamed Boon y Tan Rou todavía necesitaban uno. Puede que no tengan que preocuparse demasiado por los oponentes habituales en la Challenger League, pero al enfrentarse a la era excelente, un montón de equipamiento de Orange no iba a ser suficiente. El equipo de plata era imprescindible. Yeshiu tuvo que desarrollar numerosos equipos de plata para estos personajes. Necesitaba tiempo para organizar todo. Todos en la sala de práctica estaban ocupados haciendo lo suyo. No hubo noticias de Loulan Slash ni de los otros líderes del gremio. Alrededor de las 10, un repentino clamor procedente de fuera de su ventana interrumpió el silencio. El ruido era casi ensordecedor. Todos en la habitación saltaron de sus sillas sorprendidos. Después de mirar fijamente en blanco por un momento, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Incluso las ventanas temblaban por el ruido. Xiao Shikin. Xiao Shikin. Xiao Shikin.
Xiao Shiqin finalmente había llegado. Ninguno de los 5 jugadores en la sala fingió estar tranquilo. Se levantaron y se acercaron a la ventana para mirar afuera. En comparación con esa mañana, había quien sabía cuántas personas en la entrada principal de Excellentera. Incluso una parte de la carretera había sido bloqueada por la multitud. Afortunadamente, este camino no fue particularmente transitado. También era extrañamente espacioso, por lo que en realidad no causaba tráfico. La multitud rodeó una camioneta detenida junto a la carretera. Yeshiu lo reconoció. La furgoneta era una Ford 350 que excelente era rara vez se usa. Esta vez, se estaba utilizando para recoger a Xiao Shiqin, que mostró cuánto excelente era realmente valoró a este jugador All-Star. La camioneta no entró directamente en el club. En cambio, se detuvo justo afuera de la entrada principal. Por supuesto, antes de que los fanáticos pudieran amontonarse frente a él, los guardias de seguridad habían creado rápidamente un camino. Excellentera estaba bien preparada para la llegada de Xiao Shiqin. Carecían de la mano de obra necesaria, por lo que incluso contrataron seguridad externa para ayudar. En medio de los gritos de los fanáticos, Xiao Shiqin finalmente salió del auto. Tan pronto como su pie tocó el suelo, los vítores estallaron instantáneamente, lo que provocó que se apagaran las alarmas electrónicas de bastantes autos a lo largo de la carretera. Por un momento, las alarmas se sumaron al ruido de los aficionados. Excellentera no había anticipado que esto sucedería y arruinó un poco el estado de ánimo, pero a partir de esto, se pudo ver la popularidad de Xiao Shiqin. Muchos fanáticos escucharon las alarmas y gritaron aún más fuerte para suprimir el ruido creado por las alarmas. Xiao Shiqin saltó de miedo por el ruido. Un equipo pequeño como el Team Thundercloud no podría compararse con la popularidad de un equipo famoso como Team Excellentera. En el camino al club, los empleados que lo recibieron dijeron que había muchos aficionados esperando su llegada. Xiao Shiqin no pensó mucho en eso, pero cuando se bajó del auto, se quedó atónito por la escena frente a él. Xiao Shiqin realmente sintió que había dado un salto significativo en su carrera. A pesar de que Excellentera había sido relegado, mientras Thunderclap todavía estaba luchando en la escena profesional, por la cantidad de ruido creado solo por su bienvenida, Xiao Shiqin ya podía sentir que Thunderclap no tenía tal poder. Si Excellentera todavía estuviera en la Pro Alliance y se mantuviera como un competidor formidable, ¿cómo serían los fanáticos entonces? Xiao Shiqin de repente quería mucho ver esta escena y sabía que la razón por la que vino aquí era para hacer realidad esa escena. Una vez que Xiao Shiqin terminó de pensar en lo que quería decir, comenzó a hablar con los fanáticos. Capítulo 717. Algunos felices, algunos preocupados. Club Excellentera reunió a los fanáticos, los medios de comunicación e incluso había reservado un automóvil para recoger a Xiao Shiqin del aeropuerto. ¿Cómo pudieron dejar que Xiao Shiqin simplemente se bajara del auto, caminara por la entrada principal y terminara el evento de esa manera? En el interior, el club había preparado un escenario al aire libre para anunciar oficialmente la incorporación de Xiao Shiqin a Excellentera. El bloqueo de Liu Aoyeming para atravesar la entrada principal no necesariamente estaba dirigido hacia ellos. Las personas al azar no podían simplemente moverse libremente en un área tan cuidadosamente organizada. Por supuesto, que 2 jugadores profesionales fueran considerados aleatorios fue un poco exagerado. En el camino abierto por seguridad, Xiao Shiqin saludó a todos sus nuevos fanáticos de izquierda y derecha, mientras caminaba hacia la entrada principal de Excellentera. A pesar de que provenía de un equipo más pequeño, todavía era un jugador All-Star. Xiao Shiqin podría hacer frente a este tipo de entorno. Justo cuando Xiao Shiqin llegó a la entrada principal, de repente se detuvo, mirando el emblema del equipo que colgaba sobre la puerta. El tiempo estuvo bueno hoy. La luz del sol de las 10 en punto se reflejaba en el emblema del equipo. Una vez que cruzara esta puerta, estaría caminando por un nuevo camino en su carrera. Xiao Shiqin nunca dudó de sus sentimientos por el Team Thunderclap, pero como cualquier otro jugador profesional, tenía grandes ambiciones. Desafortunadamente, el equipo Thunderclap no pudo lograr lo que quería. Ambas partes entendieron y se separaron en buenos términos. Un nuevo equipo. Un nuevo camino. Xiao Shiqin necesitaba tener éxito para demostrar que no se había rendido con el equipo Thunderclap sin ninguna razón. En medio de los vítores de los fanáticos, Xiao Shiqin finalmente cruzó la entrada principal del club Excellentera. Los vítores alcanzaron su punto máximo, ahogando las alarmas del coche. En el segundo piso de Apple Internet Café, tanto Chenguro como Wei Chen tenían expresiones de tristeza.
¡Qué ruidoso! Cheng'e refunfuñó. Había pasado de admiradora a detractora. Si ella y Yeshio nunca se hubieran conocido, definitivamente estaría al frente a esa multitud. Bosch Chen tenía una gran reputación entre los fanáticos de Excellientera en el área, especialmente los que frecuentaban el Apple Internet Café. Esas personas la consideraban una figura destacada entre los fanáticos. Incluso lo está disfrutando. El ataque de Wei Chen estaba dirigido principalmente a Xiao Shiqin. Tuvo una mala impresión de ese idiota desde el principio. Veamos si todavía puedes sonreír la próxima temporada. A pesar de que dijo eso, Wei Chen se sentía un poco débil en su corazón. Team Excellientera fue realmente un oponente formidable. Sería arrogante e ignorante que alguien pensara que podría garantizar una victoria frente al equipo Excellientera. Incluso los nuevos campeones, Team Samsara, no se atreverían a tener tanta confianza frente a la nueva plantilla de Excellientera. Después de que Xiao Shiqin entró por la entrada principal, el club no impidió que los fanáticos entraran en masa. La conferencia de prensa estuvo completamente abierta al público. Los medios ya estaban preparados. En el escenario, el dueño de Excellientera, Tao Xuan, salió personalmente. Junto a él estaba el gerente Kumili y detrás de él estaban los jugadores profesionales del Team Excellientera. San Xian, Su Muchen, Guo Yan, Shen Jian, Zhang Jiaxin, Wang Ze, Fan Fengran y dos nuevos jugadores seleccionados del campo de entrenamiento. Zheng Shenge, Meng Zhongmin. Aparte de los jugadores profesionales, el director del Departamento de Desarrollo y el director del Departamento de Relaciones Públicas estaban en un rincón bastante discreto. Todas las figuras importantes de Excellientera salieron para recibir a Xiao Shiqin. Por un lado, era para mostrar cuánto lo valoraban. Por otro lado, fue una buena oportunidad para mostrar a los medios y aficionados la alineación e imagen de Excellientera para la próxima temporada. Los jugadores profesionales naturalmente recibieron víctores de la multitud. Ya no todos gritaban el nombre de Xiao Shiqin. Algunos comenzaron a gritar el nombre de su jugador favorito. Sin embargo, los fanáticos notaron rápidamente que su vicecapitán Liu Hao y Emin estaban desaparecidos. Todos habían venido a este evento, pero estos dos faltaban. Dejó que los medios y los fanáticos se dieran cuenta de algo. En el escenario, el propietario de Excellientera, Tao Xuan, hizo personalmente la declaración de apertura, dando la bienvenida a Xiao Shiqin al Team Excellientera. Posteriormente, los dos se dieron la mano. La afición siguió dando cara a pesar de sus dudas y los vítores alcanzaron otro pico. A continuación, fue el turno de Xiao Shiqin de hablar. Xiao Shiqin sabía que esto pasaría, así que estaba preparado. Todavía estoy muy triste por dejar el equipo Thunderclap, comenzó Xiao Shiqin, pero no habló demasiado. Sobre sus sentimientos por el Team Thunderclap. Después de todo, este era el lugar de Excellientera. Todos a su alrededor eran partidarios de Excellientera. Hablar demasiado sobre Thunderclap no sería apropiado. Después de decir algunas palabras sobre Thunderclap, Xiao Shiqin inmediatamente comenzó a hablar sobre Excellientera. No comparó los dos equipos. Principalmente enfatizó que pensaban muy bien en el futuro de Excellientera, que era exactamente lo que los altos mandos de Excellientera querían escuchar. Invitar a Xiao Shiqin a unirse fue para demostrar este punto a los fanáticos. Las palabras de Xiao Shiqin lo fortalecieron aún más. Excellientera estaba extremadamente satisfecho con la forma en que Xiao Shiqin se apegó a sus principios. Espero que, junto con mis compañeros de equipo y todos ustedes, podamos atravesar este punto bajo juntos y restaurar nuestra antigua gloria como 3 veces campeones. Xiao Shiqin terminó su discurso bajo el atronador aplauso. Un capitán de equipo experimentado como Xiao Shiqin naturalmente sabía qué decir en el momento adecuado. Prácticamente todos los capitanes de equipo de la alianza poseían este rasgo, pero Tao Xuan se sentía un poco emocionado como si nunca antes hubiera visto a alguien así. Después de todo, todo tenía excepciones. Los capitanes de equipo que no eran así habían aparecido en la alianza. Sin embargo, solo hubo 2 casos extremos. Uno fue Zhou Zekai. Habló a través de su forma de tocar en el escenario. Fuera del escenario, prácticamente no dijo nada. El otro caso fue el ex capitán de Excellientera, Ye Qiu, a quien Tao Xuan había expulsado. Ye Qiu era incluso peor que Zhou Zekai. Ni siquiera se presentaría a las conferencias de prensa. Al principio, no importaba demasiado. Pero a medida que la alianza crecía día tras día, este tipo de comportamiento por parte de un capitán de equipo era difícil de soportar.
Excelente era había puesto quién sabe cuánto esfuerzo para que los medios de comunicación y los fanáticos finalmente aceptaran a una figura como el capitán del equipo. Y Q finalmente se había ido. Ahora estaban San Xian y Xiao Shiqing para llenar los vacíos en el corazón de Tao Xuan. Casi quería llorar. Después de que terminaron los discursos, Excelente era finalmente anunció los detalles de la transferencia de Xiao Shiqing. Habían utilizado a Liu Ao y Emin para comerciar. Sobre el papel, cambiar a Liu Ao, Emin y sus dos personajes por Xiao Shiqing solo y su Life Extinguisher fue una pérdida. Sin embargo, este intercambio tenía otras implicaciones, que no convenía contarle al público. Y después de ver la vida de vuelta a Excelente era desde la llegada de Xiao Shiqing, este intercambio no se podía ver solo por lo que estaba en el papel. Sin embargo, había muchos problemas delicados que debían mencionarse con este intercambio. Por ejemplo, el intercambio de jugadores en lugar de comprar la transferencia encontraría resistencia por parte de los jugadores. Excelente era no quería gastar el dinero porque estaban preocupados por la Challenger League. Sin embargo, Excelente era había realizado grandes esfuerzos para tratar con los medios. En la conferencia de prensa posterior, todos los reporteros invitados mostraban moderación. Ambas partes sabían exactamente qué se pediría y qué no, por lo que no surgió nada problemático para Excelentera. Todo fue en armonía. Respecto al traspaso, Excelentera dijo cosas como respetamos las elecciones de nuestros jugadores y esperamos que les vaya bien en el Team Thunder Club. Esa mañana, Excelentera se sumergió en la alegría. Bajo su cuidadosa operación, no sucedió nada inesperado. Mientras que algunos estaban felices, otros estaban preocupados. Aparte de Liu Ao y Emin, en el Club Tinger, había una persona empacando sus pertenencias y preparándose para irse. En la habitación de Qiao Yifan, Gao Jingjie lo miró en silencio hacer las maletas. Quizás debería ayudarlo, pero no quería ayudarlo. Si empacaba más lento, Qiao Yifan al menos podría quedarse mucho más tiempo. Gao Jingjie realmente no quería que su buen amigo se fuera, pero la decisión ya estaba tomada. Los contratos de jugadores profesionales en la Alianza generalmente comenzaban el 1 de julio y terminaban el 30 de junio de algún otro año. Como resultado, siempre hubo jugadores cuyos contratos habían expirado el 30 de junio. Si el club quería que el jugador se quedara, el club siempre extendería el contrato antes de la fecha de finalización. Este año, el 30 de junio, el contrato de Qiao Yifan expiraría. Desafortunadamente, aún no era el 30 de junio y el club ya le había notificado que no formaba parte de los planes futuros del equipo Team. Una vez que expirara el contrato, podría buscar otro camino a seguir. ¿Buscar otro camino? Qiao Yifan sonrió amargamente. Nunca había salido al escenario en un partido oficial ni por un segundo. A un jugador como él se le solía llamar el miembro del equipo que estaba más cerca de un dispensador de agua. Sí, su valor en el equipo fue quizás tan útil como servirte a los otros miembros del equipo. No era parte de los planes futuros del equipo Tinger, pero ¿qué equipo querría un dispensador de agua como él? ¿Sus planes futuros? ¿El futuro de un equipo de campeonato? ¡Qué broma! Con la existencia de Gao Jingjie, todos los reflectores lo iluminaron. El contrato de Qiao Yifan no fue renovado, lo que fue una prueba de que no pertenecía a un equipo de campeonato. Quizás en el pasado, podría haberlo sido, pero esa noción se había borrado rápidamente. Para un jugador como él, no se trataba de si un equipo podría encontrarle un uso, sino de si lo notarían. Al menos, cuando llegó el 30 de junio, Qiao Yifan todavía no había recibido ninguna oferta de otro equipo. Su estatus no era suficiente para que alguien quisiera pagarle para unirse. Podría ofrecer sus servicios de forma gratuita, esperar tontamente a que suceda algo o dejar la escena profesional. ¿Qué otras opciones tenía? Yifan, ¿qué planeas hacer? Gao Jingjie estaba preocupado por la elección que tomaría Qiao Yifan. Sabía de la situación actual de su buen amigo. Con su posición actual en Tinger, si insistía, tal vez podría exigir de manera grosera e irrazonable que Qiao Yifan se quedara, pero Gao Jingjie no era alguien que hiciera ese tipo de cosas. Solo podía respetar la decisión del club, mientras se preocupaba por el futuro de su amigo. No sabía lo que podía hacer. Yo. Qiao Yifan sonrió. No parecía estar demasiado angustiado. Voy a hacer una visita a cierto café internet. Dijo Qiao Yifan. Capítulo 718 La generación dorada. ¿Café internet? Gao Jingjie estaba desconcertado por la respuesta de Qiao Yifan. Incluso pensó que había oído mal.
Cuando Qiao Yifan lo confirmó con un movimiento de cabeza, Gao Yingjie notó que había terminado de empacar sus pertenencias. Qiao Yifan solo tenía una maleta, llena con su ropa. Las demás cosas las había proporcionado el club. Los nuevos jugadores no tenían las calificaciones para solicitar nada. En comparación, muchos jugadores famosos compraron sus propias residencias. El club les proporcionó una habitación, pero se utilizó más como una parada de descanso. Sin embargo, dado que los jugadores profesionales a menudo se movían bastante, algún día se mudarían a una ciudad diferente, por lo que no todos los jugadores compraron sus propias casas. ¿A dónde dijiste que ibas? Gao Yingjie todavía tenía sus dudas sobre la respuesta de Qiao Yifan. Me voy a un lugar, para seguir practicando y mejorando. Qiao Yifan sonrió, no te preocupes. Volveré. Oh, pero me temo que cuando nos volvamos a encontrar, no seremos compañeros de equipo. Es una lástima que nunca tuvimos la oportunidad de jugar juntos en un partido. Dijo Qiao Yifan. Está bien. Siempre seremos amigos. Dijo Gao Yingjie. Tienes razón. Qiao Yifan sonrió. ¿Te despediré? Seguro. Los dos jóvenes salieron juntos del club. Después de salir por la puerta principal, uno de ellos se subió a un automóvil, mientras que el otro se quedó. Se despidieron y, a partir de ese momento, los dos caminarían por caminos diferentes. Ciudad H, Club Excelente era. La ceremonia de bienvenida para Xiao Shiqin se prolongó durante toda la mañana. Terminó alrededor del mediodía. Los fanáticos se fueron, llenos de esperanza y entusiasmo, mientras que la comprensión de Xiao Shiqin sobre la era del Club Excelente apenas acababa de comenzar. Se reunió con los jugadores profesionales y los empleados de los diferentes departamentos, lo que ocupó la tarde. Excelente era estaba muy contento con Xiao Shiqin. Xiao Shiqin tampoco encontró problemas para recibir tal cortesía. La cena de ese día no fue nada fuera de lo común. Había más gente de la habitual. Tao Xuan también asistió personalmente. Sin embargo, en este momento, el personaje principal ya no era Xiao Shiqin. San Xian se había transferido el invierno pasado y llegó medio año antes que Xiao Shiqin. También era alguien a quien Tao Xuan valoraba mucho y no podía ser tratado con frialdad solo por la llegada de Xiao Shiqin. En el corazón de Tao Xuan, San Xian era el verdadero jugador principal y estrella del equipo. A la hora de la cena, Tao Xuan se sentó entre estos dos, charlando alegremente con ellos. Los otros miembros del equipo no pudieron evitar sentir envidia. En realidad, Team Excelente no era tan armonioso ni estable. Después de todo, eran un equipo relegado. Con tantos jugadores en el equipo, ¿cómo podrían no tener planes para ellos mismos? Algunos estaban dispuestos a apostar por el futuro del Team Excelente, mientras que otros no. Sin embargo, no necesitaban tomar una decisión el 1 de julio. La ventana de transferencia se abrió entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Durante estos 2 meses, tuvieron tiempo de examinar la situación primero. Especialmente para los jugadores de la lista principal. ¿Quién no quiso tener algunas ofertas? Los otros equipos a menudo compraban a los equipos relegados como si fueran supermercados. Sin embargo, la mayoría de los equipos relegados eran malos, por lo que los productos del supermercado eran de calidad limitada. Sin embargo, Excelente fue diferente. El descenso de Excelente podría considerarse un milagro. Nadie dudó nunca del nivel de habilidad de los jugadores del Team Excelente. Cuando Excelente descendió oficialmente, ¿quién sabía cuántos clubes contactaron Excelente o sus jugadores? Invitar a Xiao Shiqin a unirse al equipo no solo fue para apaciguar a los fanáticos y darles confianza en el futuro de Excelente, sino también para decirles a los otros clubes. Excelente aún no ha terminado. No pienses en nosotros como un supermercado. De hecho, solo nos estamos volviendo más fuertes. ¿Has visto? Incluso pudimos atrapar a un jugador All-Star como Xiao Shiqin a pesar de haber sido relegados. Dentro del equipo, San Xian y Xiao Shiqin necesitaban ser conquistados. Como para todos los demás, se habían hecho preparativos. La incorporación de Xiao Shiqin al equipo también podría usarse como una oportunidad. Sin embargo, no puedes engordar con un solo bocado. Había una orden que debía seguirse. El trabajo tenía que completarse paso a paso. En este momento, ganar a San Xian y Xiao Shiqin era lo más importante. Tao Xuan conversó con estos dos miembros principales, sin dejar de ser consciente de los otros jugadores del equipo. De vez en cuando, decía algunas cosas a todos e incluso hablaba con algunos uno a uno. No dejó a nadie completamente fuera.
Sin embargo, había una persona con la que era difícil tratar. Sumuchen. En estos días, a pesar de que Sumuchen participó en todo lo que el club requería, su corazón no estaba allí. Cuando Tao Xuan habló con ella por un momento, sus únicas respuestas fueron "oh, milímetros, ah. Ja, ja. ¿Por qué te pareces a Zhou Zekai de repente, Muchen?", bromeó Tao Xuan. Todos se rieron de la broma que hizo su jefe. En cuanto a cómo reaccionaría Su Muchen, todos tenían sus propios pensamientos. Solo Xiao Shikin estaba un poco desconcertado. Él y Su Muchen no eran extraños. Ambos se habían unido a la escena competitiva en la cuarta temporada. Los novatos de ese año fueron considerados como la generación dorada de la alianza porque una gran cantidad de los novatos de esa temporada terminaron convirtiéndose en jugadores All-Star. Además de Sumuchen y Xiao Shikin, estaban Yu Wenzhou del Team Blue Rain, Wang Xiaotian del Team Blue Rain, Zhang Xinghie del Team Tyranny, Chu Yungxiu del Team Misty Rain, Li Xuan del Team Void, Tian Shen del Team Royal Steel y Li Yiwo del Team Team Yerb. Todos ellos eran ahora famosos jugadores All-Star y todos comenzaron en la cuarta temporada. Además, todos ellos se convirtieron inmediatamente en miembros centrales de sus respectivos equipos. Zhang Xinghie incluso ayudó a An Wenqin a poner fin a las victorias consecutivas en el campeonato del Team Excelentera, convirtiéndose en el primer novato en la historia de Glory en ganar el campeonato como parte de la lista principal. La generación dorada no fue solo de nombre. Estos jugadores incluso crearon su propio grupo de chat llamado The Golden Generation. Realmente no estaban siendo arrogantes. Fue nombrado en broma. En realidad, los novatos cada año siempre creaban su propio grupo para hablar entre ellos. Ese año, simplemente lo llamaron la Generación Dorada. La otra diferencia fue que la mayoría de los novatos tuvo dificultades para destacarse. Sin embargo, su Generación Dorada salió inmediatamente como talentos en la lista principal. Ese tema no fue tan importante para ellos. Charlaron felices juntos en el chat grupal, por lo que sus relaciones entre ellos fueron naturalmente bastante buenas. También había 2 jugadoras en su grupo, y Su Muchen era extremadamente bonita en eso. Cuando estaban aburridos, se burlaban de ella. No actuaron de manera diferente a la gente normal. Los jugadores de la generación dorada estaban en buenos términos entre ellos. Xiao Shikin y Su Muchen podrían considerarse amigos. Cuando llegó a Excelentera, pensó en cómo, aparte de Yu Wenzhou y Wang Xiaotian, nadie más de la generación dorada estaba en el mismo equipo. Ahora, estaría con uno a través de su transferencia a Excelentera. Pero cuando vio cómo Su Muchen no parecía tener su corazón aquí, se sintió un poco desconcertado. Con su comprensión de Su Muchen, no pensó que ella estuviera actuando de esta manera por su culpa. Después de ver a Su Muchen responder con simple sayo a Tao Xuan, pudo ver que Su Muchen podría tener algún conflicto con el equipo. Parecía que realmente había problemas internos en el equipo. Y con el problema en Su Muchen, Xiao Shikin inmediatamente pensó en los rumores relacionados con el retiro de Iekyu. Justo cuando estaba a punto de levantarse y hablar con ella, la atención de Tao Xuan se centró en él y San Xian. Los llevaré a un lugar en un momento. ¿Ah? Xiao Shikin se sorprendió. ¿Dónde? Está muy cerca. Tao Xuan se rió. Xiao Shikin miró a San Xian. San Xian se encogió de hombros, indicando que no sabía. Vamos a comer, vamos a comer. Tao Xuan sonrió mientras les decía a todos. En realidad, estaba bastante enojado con Su Muchen. A decir verdad, originalmente no planeaba quedarse con Su Muchen. No le preocupaba no conseguir un buen precio por ella. Sin embargo, la propia Su Muchen se negó. No era posible que otro club comprara un jugador sin la aprobación del jugador. En cuanto al intercambio de jugadores, a Su Muchen solo le quedaba un año en su contrato, lo que lo convierte en un gran obstáculo. Nadie estaba dispuesto a cambiar a un jugador valioso, que podría irse el próximo año. Entonces, aunque Excelentera podría intercambiar jugadores, sería difícil negociar buenos acuerdos con la situación de Su Muchen. Y el problema fue que Su Muchen se negó a extender su contrato con Excelentera. También se negó a que la compraran o la intercambiaran con otro club. Todo esto indicaba claramente que planeaba irse por su cuenta una vez que expirara el contrato. Tao Xuan estaba deprimido por este tema. Un jugador tan valioso ni siquiera podía venderse por dinero. Peor aún, para una jugadora como Su Muchen con un valor comercial increíble, los patrocinadores le exigieron que apareciera en el escenario una cierta cantidad de veces o de lo contrario se reduciría el dinero de su patrocinio. Pero para la actual excelente era
fueron relegados, los partidos de la Challenger League no contaban. La cantidad de el dinero que Sumuchen trajo a través de patrocinios ciertamente se reduciría significativamente. Los patrocinadores tampoco estarían felices. Pero no pudieron hacer nada. No esperaba que la era excelente hubiera sido relegada. Fue un gran error de cálculo de su parte. Un jugador tan rentable solo quedaría para la Challenger League. Después de que el equipo regresara a la alianza, ella simplemente meneaba la cola y se marchaba. No encajaba en absoluto con el plan de Tao Xuan. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. No podía venderla aunque quisiera, pero dejarla en el equipo también era un problema. Sumuchen lo hizo aún peor al fingir ser como Zhou Zekai y guardar silencio. Tao Xuan estaba loco. Sabía muy bien que Sumuchen solo estaba esperando a que expirara el contrato. Luego, iría a buscar a Ie-Kyu. ¿Quién sabía si Ie-Kyu le había dicho que hiciera este movimiento? Ie-Kyu. Tao Xuan estaba a punto de ir a visitar a su ex capitán del equipo. También traía consigo a estos dos nuevos miembros principales de Excellentera. Realmente quería ver cuán seguro estaría Ie-Kyu cuando se enfrentara a ellos. Capítulo 719. Una visita. En la sala de práctica del segundo piso del Apple Internet Café, la gente continuó jugando como de costumbre, pero el ambiente en la sala era algo abatido. La gran bienvenida de Excellentera para Xiao Shikin enfureció a Chen Wu y Wei Chen. Por otro lado, Ye-Xiu no era tan emocional como los otros dos. Ahmed Bun no tenía idea de quién era Xiao Shikin y Tan Rou no le tenía miedo a nadie. La llegada de Xiao Shikin no molestó a estos tres en absoluto. La razón por la que estos tres no estaban contentos era porque la búsqueda de su jefe no salió tan bien como habían planeado. El problema no eran ellos, sino que sus oponentes eran mucho más fuertes que antes. Especialmente la ambición tiránica. Después de algunos intercambios, Ye-Xiu estaba seguro de que Tyrannical Ambition tenía un experto absoluto de su lado. Del lado de Tyrannical Ambition, había un único clérigo fuertemente custodiado. Ye-Xiu supo de inmediato que Zhang Xingji había venido personalmente al juego. Tanto Ye-Xiu como Zhang Xingji eran expertos en tácticas. Aunque se especializaron principalmente en batallas de 5 contra 5 equipos, en batallas a gran escala, su impacto en el campo de batalla fue mucho mayor que el de alguien como Zhao Yuze, que podía matar a algunos jugadores más que los demás en el mejor de los casos. Con la ayuda de Zhang Xingji, la fuerza de lucha de Tyrannical Ambition prácticamente se duplicó. Sus élites ya tenían fama de poderosas. Como resultado, Tyrannical Ambition inmediatamente se ganó una gran ventaja en la competencia por los jefes. A pesar de que Ye-Xiu no perdió ante Zhang Xingji en tácticas, la fuerza de combate de su tropa perdió frente a Tyrannical Ambition por un margen bastante grande. Su ventaja numérica no fue realmente una gran ventaja. Un gremio superior como Tyrannical Ambition solo envió 2 grupos de élite, pero eso no significaba que su lado solo tuviera 2 grupos de élite. ¿Cuál de sus gremios filiales no tenía sus propios grupos de élite? La única razón por la que los gremios enviaron 2 grupos fue para no perder el tiempo de mucha gente. Al mismo tiempo, no querían que cada pelea de jefes salvajes se convirtiera en una guerra mundial. Los grandes gremios no querían eso. Los pequeños gremios aún menos. De hecho, es posible que ni siquiera tengan los recursos para sostener tales combates. Por lo tanto, Ye-Xiu y la alianza no querían pelear abrumando a los oponentes con un mar de personas. Era mejor seguir las reglas no escritas como todos los demás. Pero los resultados de hoy terminaron lamentablemente para la alianza. Tyrannical Ambition era el gremio más fuerte, pero los otros gremios encontraron una alianza o llegaron a un acuerdo. La competencia por los jefes se complicó instantáneamente. Hoy habían aparecido 6 jefes, pero Ye-Xiu y la alianza no consiguieron ni uno solo. ¿Cómo podía sentirse bien? Loulan Slash y los otros líderes del gremio aliados también suspiraron. A pesar de que Ye-Xiu les había dado una advertencia antes al hacerles saber que esta semana sería la más difícil, nadie esperaba tal disparidad en comparación con la semana pasada, ni siquiera Ye-Xiu. Era impredecible que incluso Zhang Xingji hubiera venido personalmente. No era probable que Zhang Xingji viniera al juego a pedido de los gremios del club. Esta acción podría considerarse realizada por el club en su conjunto. Parecía que Tyrannical Ambition estaba a punto de hacer un gran movimiento. Durante las vacaciones de verano, el club incluso hizo salir a su vicecapitán. Este movimiento mostró cuánto valora el club la próxima temporada. Zhang Xingji también había estado hoy con el equipo Tyranji. No parecía que estuviera ayudando solo por diversión.
Loulan Slash y los demás todavía estaban angustiados por los jefes de hoy. Sin embargo, Yeshiu estaba pensando más profundamente. ¿Qué hacemos? Le preguntaron a Yeshiu. Zhang Xingjie no es tan difícil de tratar. Dijo Yeshiu. ¿Qué? Sus ojos se iluminaron, pero, de nuevo, si no era difícil lidiar con él, ¿por qué no ganaron ni un solo jefe hoy? De esos 6 jefes, Tyrannical Ambition consiguió 3 de ellos. 3 en un día. Esa fue una cosecha excepcional. Eran solo un gremio. No necesitaban dividir su cosecha con otros 4 o 5. Sigue su horario de sueño muy estrictamente. Tendremos que ser más activos cuando duerma. Dijo Yeshiu. Ah. Los 4 líderes del gremio no habían pensado que lidiar con Zhang Xingjie implicaría algo fuera del juego. Este es el método más económico y sencillo. Dijo Yeshiu. Oh, eso es cierto. Es muy confiable. Dijo Yue Ziqin. Zhang Xingjie era como Yeshiu. No tenía sentido matar a su personaje. Lo que importaba era la persona que controlaba al personaje. Sin embargo, la estricta autodisciplina de Zhang Xingjie fue famosa en Glory. Para Yeshiu y estos líderes del gremio, cambiar su horario de sueño era algo que hacían a menudo, pero para Zhang Xingjie, eso sería titulares de las noticias sobre juegos. Evitar simplemente a Zhang Xingjie sería sin duda una estrategia eficaz. Pero solo podremos jugar un tercio del día. Si juega así todos los días, perderemos bastante. Dijo Yue Ziqin. Pensaremos en otra cosa durante los otros 2 tercios del día. Hoy nos pillaron desprevenidos. Si los entendemos mejor, es posible que no perdamos. Dijo Yeshiu. Miró a Wei Chen. Finalmente podría emplear el topo en Samsara. ¿Cómo podría usar las tropas de élite de Samsara a su favor? Yeshiu pensó para sí mismo, cuando de repente, alguien llamó a la puerta de su sala de práctica. ¿Quién es? Chenguru gritó. Un empleado de Apple Internet Café abrió un poco la puerta y dijo. Jefe, alguien pregunta por usted. ¿Quién? Diles que vengan. Dijo Chenguru. Bueno. El empleado no dijo quién era. Cerró la puerta y se fue. Iré a echar un vistazo. Chenguru le dijo al empleado que los hiciera pasar ellos mismos, pero ella aún se levantó. Sin embargo, justo cuando se levantó, la puerta se abrió de nuevo y el empleado se paró a un lado. Están aquí. Las personas en la sala de práctica levantaron la cabeza para ver quién era. Algunos sintieron que las personas de afuera les parecían familiares, mientras que otros sintieron que deberían reconocerlos. Los únicos que los reconocieron por completo fueron Chenguru y Yeshiu. HM. ¿Es esta tu sala de práctica? No está mal. La primera persona en entrar se rió. Tao Xuan, propietario de Excelentera. Un poderoso propietario de un club enorme que elogiaba la pequeña sala de práctica de Apple Internet Café no se sintió sincero. Casi sonaba como si los estuviera ridiculizando. A su izquierda estaba el joven y arrogante San Xian. A la derecha estaba Xiao Shiqin. Debido a que Tao Xuan lo había mantenido como un misterio en el camino hacia aquí, Xiao Shiqin estaba aún más sorprendido y serio que Yeshiu y Chenguru. Arrugó la frente y se subió las gafas. Era bastante miope y no se sentía seguro con sus anteojos. Después de ajustarse las gafas y entrecerrar los ojos, finalmente confirmó. ¿Mayor IQ? Sí, frente a Yeshiu, la generación dorada todavía era varias generaciones más joven que alguien de la primera generación. Chenguru ya se sentía molesto al ver a Tao Xuan y San Xian. Estaba a punto de gritar ¿quién te dejó entrar? Sin embargo, el tono de voz de Xiao Shiqin fue muy educado, por lo que Chenguru no gritó al final. Yeshiu se levantó y saludó a Xiao Shiqin. Oh, el pequeño Xiao está aquí. Siéntate donde quieras. En cuanto a los otros dos, Yeshiu hizo un gesto hacia el sofá en la sala de práctica y dijo vamos a sentarnos allí. Oh, Xiao Shiqin. Estaba a punto de decir que te parecías un poco familiar. Wei Chen se puso de pie en este momento. ¿Usted está? Preguntó Xiao Shiqin. El otro lado habló muy casualmente como si estuvieran cerca, pero Xiao Shiqin no pareció reconocerlo en absoluto. Wei Chen. Wei Chen se presentó. ¿El ex capitán del equipo Blue Rain? Xiao Shiqin recordó de inmediato. Ja, eso es correcto. Ese soy yo. Wei Chen estaba bastante feliz de que Xiao Shiqin supiera de inmediato quién era. Se sintió como si fuera famoso. En realidad, tuvo suerte de encontrarse con Xiao Shiqin. Como maestro táctico, Xiao Shiqin podría ni siquiera haber interactuado antes con Wei Chen, pero todavía tenía esa información en su cabeza.
En comparación, un jugador más joven y normal, Wei Chen. ¿Quién es ese? Mira, hay una persona más joven ahí mismo. San Xian nunca antes había oído hablar del nombre de Wei Chen. San Xian lo repitió en su cabeza, pero aún así no se le ocurrió nada, así que preguntó. Por supuesto que no lo sabes. En ese momento, todavía estabas jugando con tu pequeño JJ. San Xian instantáneamente se puso rojo. No era ajeno a las charlas basura, pero era la primera vez que escuchaba un insulto tan directo y vulgar. En particular, después de que Wei Chen terminó de hablar, volvió la cabeza para mirar a San Xian. ¿Quién sabía lo que estaba imaginando en su cabeza? ¿Qué dijiste? El contraataque de San Xian fue bastante terrible. Tao Xuan también se sorprendió. Había conocido a Wei Chen antes. Sin embargo, habían pasado muchos años desde entonces, así que no lo había reconocido. Después de la presentación, inmediatamente recordó y se sorprendió de estar con IEQ. Para cuando reaccionó, las dos partes ya habían comenzado a chocar. La respuesta de San Xian hizo que incluso Tao Xuan se sintiera extremadamente decepcionado. Sin embargo, San Xian todavía era un jugador joven, después de todo. No podía compararse con esos tipos mayores. No todos los jugadores tenían este tipo de talento como Wang Xiaotian. Entonces es el capitán Wei Chen. Me disculpo por no reconocerlo antes. Nos conocimos antes, ¿verdad? Tao Xuan dijo apresuradamente que cubriera la terrible respuesta de San Xian. Tao Xuan quería mostrarle a IEQ su fuerza, pero IEQ ni siquiera había dicho nada todavía y Wei Chen cerró a San Xian. ¿Quién eres tú? Preguntó Wei Chen. Era difícil decir si era sincero o no. Solo él lo sabría. Tao Xuan. Tao Xuan se presentó. Oh, ¿el dueño de Excelentera? Correcto. Tao Xuan asintió con la cabeza. ¿Cuándo se disuelve Excelentera? Preguntó Wei Chen. ¿Por qué nos disolveríamos? Tao Xuan todavía estaba sonriendo. No sería tan infantil como para enojarse con esas palabras. Ya has sido relegado. ¿Por qué no te disuelves? Dijo Wei Chen. Antes de que Tao Xuan pudiera responder, le dijo a Xiao Shiqin. Pequeño Xiao, ¿verdad? Pareces una buena persona, pero ¿por qué eres tan estúpido? Excelente era ya se está hundiendo y, sin embargo, te subes a bordo. ¿Estás pensando que el mundo no terminando lo suficientemente pronto? Xiao Shiqin escuchó la burla de Wei Chen, pero solo sonrió en respuesta. Sabía que Wei Chen solo estaba hablando basura. No intentaría explicarle su razonamiento, así que se limitó a sonreír. Estaba más preocupado por la razón por la que el jefe los trajo a él y a San Xian aquí. Ser relegado no es el fin del mundo. Hablando de eso, te retiraste hace muchos años. ¿No estás luchando tan bien? Tao Xuan tenía cierta habilidad. Adivinó las intenciones de Wei Chen y respondió. Mi lucha significa un desastre para ti. Pensar que Excelente era caería en mis manos. IEQ, será mejor que no me detengas cuando llegue el momento. Dijo Wei Chen. Xiu finalmente tuvo la oportunidad de hablar. Se rió. Espero que algún día nos encontremos con Excelentera. Capítulo 720 El corazón del borracho no está en la taza. La charla basura de Wei Chen fue bastante sencilla. San Xian había pisoteado el suelo con ira, pero Tao Xuan y Xiao Shiqin no tuvieron mucha reacción. Sin embargo, las palabras de Xiu penetraron más profundamente en sus corazones. Incluso Xiao Shiqin comenzó a sudar. Espero que algún día nos encontremos con Excelentera. Parecía una afirmación razonable, pero ¿quién pensaría que un equipo de campeonato como Excelentera sería eliminado por algunos jugadores al azar en la Challenger League? Xiu le estaba diciendo a Tao Xuan que no tuviera tanta confianza, pero realmente no debería haber ninguna razón para que Excelentera no tuviera confianza. Su equipo fue simplemente demasiado desafiante cuando se colocó en la Challenger League. Nadie más que el propio Tao Xuan sabría lo que estaba sintiendo hacia estas palabras, pero escuchó claramente el ridículo implícito. Él respondió. ¿Cómo es que parece que estas palabras son más apropiadas para ti? ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu preparación para la Challenger League? ¿La gente sentada aquí son tus compañeros de equipo? Ahora todo estaba claro. Xiao Shiqin finalmente entendió. Incluso una persona ciega podía ver que IEQ y Excelentera tenían algún tipo de conflicto entre sí. Los dos lados evidentemente no se separaron en buenos términos como lo habían hecho él y el equipo Thunderclap. Después de que IEQ anunció su retiro, parece que quería crear su propio equipo y regresar a Pro Alliance.
Las cosas se desarrollaron como un drama y Excelentera en realidad terminó relegada. Los dos bandos se convirtieron inesperadamente en enemigos en la Challenger League. Era obvio por qué Tao Xuan los trajo para visitar a IEQ. Para ellos, podría considerarse una demostración de su fuerza. Por el otro lado, los pondría bajo una mayor presión. Al mismo tiempo, fue una advertencia para Xiao Shiqin de que su carrera en la Challenger League no sería fácil. Con un oponente como IEQ escondido en medio de ellos, no podían relajarse. Sí, no pudieron relajarse. ¿Cómo podría Xiao Shiqin atreverse a subestimar a un dios como IEQ? Comenzó a jugar Glory precisamente durante el dominio del equipo excelente era en la alianza bajo el liderazgo de IEQ. Cuando se convirtió en un jugador profesional, Team Excelentera acababa de convertirse en 3 veces campeón y la fama de IEQ estaba en su apogeo. La influencia de IEQ en su generación de jugadores fue incomparablemente profunda. ¿Cuántos de ellos crecieron estudiando el estilo de juego de IEQ? ¿Subestimar a IEQ? Tal vez los jugadores de la nueva generación como San Xian podrían hacerlo, pero para Xiao Shiqin, ni siquiera se atrevió a pensar en eso. ¿Nuestro oponente es IEQ? Xiao Shiqin entendió lo que Tao Xuan quería decirle. No era una persona que chismorreaba mucho y no tenía demasiado interés en comprender los rencores entre IEQ y Excelentera. Como oponentes, IEQ no era un extraño para él. Creció viendo a IEQ jugar en la alianza. Después de convertirse en un jugador profesional, había luchado contra él muchas veces antes. En ese momento, había estado buscando formas de derrotar al equipo Excelentera. Ahora, se había convertido en miembro del Team Excelentera, y su oponente número 1 era inesperadamente el ex capitán del Team Excelentera, IEQ. En cualquier caso, no podían perder esta pelea. No hubo margen de maniobra en la Challenger League. ¿Para qué están exactamente aquí? Al ver a Tao Xuan actuar encantada, Chen Guo sintió que necesitaba demostrar que existía. Nada en realidad. Tao Xuan sonrió, solo quería traer a nuestro capitán y vicecapitán para visitar a su superior y ver si se les podía dar algún consejo. ¿Consejo? Tan Rou se emocionó, ¿qué tal un combate? ¿Eh? Tao Xuan estaba un poco sorprendido. Él la miró. Eso era solo algo que había dicho. No tenía intenciones de traer estos dos All Stars para desafiar a nadie. Ni siquiera tenían sus tarjetas de cuenta. ¿Quién va primero? Tan Rou ya estaba ansioso por intentarlo. ¿No van a subir juntos? Preguntó Bun al vapor. Eso no es bueno, ¿verdad? Tan Rou vaciló. San Xian no pudo evitar querer intentarlo, pero Xiao Shiqin estaba tranquilo. Habló primero. No hay necesidad de que peleemos. Nos veremos de nuevo en el escenario tarde o temprano. Simplemente estamos aquí para saludar a nuestro señor. Así es. Tao Xuan se rió. No le importaba que Xiao Shiqin tomara el asunto en sus propias manos. Team Excelentera necesitaba actualmente a alguien que pudiera tomar la iniciativa y tomar decisiones firmes. Aunque el equipo Excelentera nombró a San Xian como capitán del equipo y a Xiao Shiqin como vicecapitán, Tao Xuan estaba seguro de que la persona que tomaba las decisiones sin duda sería Xiao Shiqin. San Xian no tenía muchas ganas de asumir las responsabilidades de un capitán de equipo, pero le gustaba el título de capitán de equipo. Como resultado, Tao Xuan no se molestó en crear problemas cambiando su posición a otra cosa. La posición de Xiao Shiqin como vicecapitán fue suficiente para liderar al equipo. Tao Xuan creía que un jugador experimentado como Xiao Shiqin sería capaz de comprender sus intenciones y realizar sus deberes de manera adecuada. Al igual que ahora, estaba muy satisfecho con la forma en que Xiao Shiqin se destacó y dio su respuesta. Por otro lado, el entusiasmo de San Xian solo lo hizo suspirar. Realmente es joven. Este tipo de disposición a luchar no tenía sentido para ellos. ¿Cuáles eran los estados de San Xian y Xiao Shiqin? Contra esas personas al azar que IEQ había encontrado de quién sabía dónde, por supuesto que deberían ganar. Si perdieran, sería una gran pérdida de prestigio. También aumentaría la moral y la confianza del otro lado. San Xian no consideró este tipo de situación de perder-perder. Vio que el otro lado quería desafiarlo, por lo que quiso vencerlos. Eso fue todo. Xiao Shiqin claramente pensó en las consecuencias y evitó que sucediera. Simplemente restringió la situación a solo hablar. Tan Rou vio que no había pelea que hacer. Su entusiasmo se desvaneció y volvió a concentrarse en el juego. Sabía por qué venía el otro lado, pero no tenía cabida en sus conversaciones, así que no se molestó en hacerlo. Sin embargo, la forma en que no puso a San Xian o Xiao Shiqin en sus ojos llamó su atención.
A decir verdad, cuando el equipo excelente era fue relegado y se confirmó que IQ era su oponente, Tao Xuan había estado anticipando este momento por un tiempo. Comenzó a prestar atención a cualquier información sobre IQ. Reunió cualquier conjetura frente a él, como qué expertos de nivel profesional tenía de su lado. Sin embargo, estas eran solo conjeturas. Tao Xuan no quería verse empantanado por conjeturas y no por hechos. Quería aprovechar esta oportunidad para darles un saludo, mientras investigaba al equipo de IQ para ver qué tipo de personas tenía. Quería conocer los antecedentes de estos diversos expertos. Si realmente hubiera tantos expertos en Glory, ¿cómo podrían haber sido desenterrados por IQ? Si es así, los trabajadores del club, cuyo trabajo era prestar atención a los posibles talentos, eran demasiado inútiles, ¿no? Cuando entró por la puerta, vio a Wei Chen. Luego, vio las clases utilizadas por Tan Rou y Ahmed Bun desde sus pantallas. Battle Mage, Brawler. Estas dos clases coincidían completamente con los informes dados por su gremio, Excellent Dynasty. Tao Xuan sintió que su viaje aquí no fue un desperdicio. Ahora tenía una comprensión mucho más clara de la fuerza de IQ. Sin embargo, viendo que había 12 computadoras en la sala de práctica, se suponía que era una para cada jugador. Ya era bastante tarde, por lo que sería muy normal si no todos siguieran jugando en la sala de práctica. Pensando en esto, Tao Xuan sintió que pudo haber sido un poco apresurado. En ese momento era tiempo de vacaciones y era tarde en la noche. No todo el equipo de IQ podría haber aparecido. Si preguntara directamente, sería demasiado obvio. El otro lado podría simplemente mentir. En este momento, la mayor ventaja que poseía IQ era que Excelentera no tenía conocimiento de su equipo. A pesar de que Excelentera tenía a San Xian y Xiao Shikin como su núcleo, San Xian estaba usando One Outun Leaf, con la que IQ no podría estar más familiarizado. Xiao Shikin tampoco era ajeno a IQ. Necesito encontrar otras oportunidades para explorarlo. Todos estos pensamientos sonaban complicados, pero Tao Xuan los ordenó en un instante. Justo cuando estaba a punto de decir algo, hubo otro golpe en la puerta de la sala de práctica. El mismo empleado asomó la cabeza y dijo: «Jefe, hay alguien buscándolo de nuevo». «¿Quién es esta vez?» Chenggu no estaba de buen humor. Excellentera había traído a 2 jugadores de nivel All-Star para mostrar su fuerza. ¿Cómo podía ella ser feliz? Dice que su nombre es Qiao Yifan, dijo el empleado. Oh. Chenggu se volvió para mirar a Yeshiu. Yeshiu inmediatamente tomó nota del nombre. Entonces Yifan ya está aquí. Yeshiu se dirigió hacia la puerta. ¿Quién es?, preguntó Bun al vapor. Ceniza de una pulgada. Tan Rou lo sabía. Oh. Ese tipo. Yo también voy a ir entonces. Bun al vapor se levantó de un salto. Yo también. Tan Rou también se levantó. Qué interesante. Wei Chen también tuvo una profunda impresión del Ghostblade y también salió por la puerta con todos los demás. Pequeña Li, ¿podrías cuidar de los invitados? Yeshiu le dijo al empleado que atendiera a los 3 invitados en la habitación. Todos los demás ya habían salido en fila. Solo Tao Xuan, Xiao Shikin y San Xian fueron arrojados a un lado en la sala de práctica. La persona que los acompañaría sería Little Li de Apple Internet Café. El pequeño Li claramente no estaba seguro de cómo manejar esta situación. Desafortunadamente, los demás ya lo habían abandonado. Miró a los 3 frente a él sin saber qué hacer. Al final, apretó algunas palabras. ¿Te gustaría un poco de agua? No es necesario. Gracias. Xiao Shikin respondió. En este momento, Tao Xuan estaba tan enojado que no podían salir palabras de su boca. ¡Qué irrespetuoso! Esto fue un desdén sin adornos por ellos. El propietario, el capitán y el vicecapitán de la excelente era acababan de ser arrojados a un lado en una sala de práctica así. IQ dejó a un empleado aquí para que los atendiera y luego todos corrieron para encontrarse con un pan al azar. ¿Quién era esta persona? ¿Era más importante que ellos? Qiao Yifan, ese nombre te suena bastante familiar. Xiao Shikin murmuró. ¿De verdad? Tao Xuan se sorprendió. Sentía que los antecedentes de esta persona no deberían ser pequeños, pero después de pensarlo por un tiempo, no pudo pensar en nada. San Xian recordó sin embargo. ¿No es él el que perdió ante Li Xuan en el All Stars Rookie Challenge? San Xian había participado en el Rookie Challenge y había estado bastante deprimido por los resultados. La dolorosa experiencia profundizó su impresión del evento, por lo que incluso recordó un no nombre como Qiao Yifan. Bien, es él.
Xiao Shikin no se había equivocado cuando dijo que el nombre le sonaba familiar. Si Qiao Yifan no fuera tan invisible, lo habría pensado hace un tiempo. Es del equipo Team Yerb. Aunque nunca ha salido al escenario, es un miembro registrado oficialmente del equipo Team Yerb. Fin del capítulo.